El principio número 1 de la pérdida de peso es el proceso de perder peso no debe ser tan enfocado en perder un número en sí, porque hay muchas mujeres que tienen un índice de masa corporal normal, que tienen un peso normal, pero tienen mucha grasa visceral. Esa grasa visceral no debe de estar ahí. De ahí que la causa mayor de muerte en mujeres en menopausia sea enfermedad cardiovascular. Y este proceso, ya cuando se te ve la barriguita, ya ha estado avanzado por años. Doctora Ana María Causel, médica endocrinóloga formada en el Mount Sinai de Nueva York, gran divulgadora y referente en habla hispana en menopausia, metabolismo y hormonas femeninas, ha ayudado a cientos de mujeres a encontrar respuestas con rigor y empoderamiento. El estrógeno siempre ha servido como un árbitro que determina dónde la grasa se va a ir acumulada. Entonces, cuando empiezan las fluctuaciones de estrógeno, el estrógeno simplemente no está ese árbitro y la grasa se va para donde quiera. Mira, el mal sueño siempre ha sido un factor de riesgo para aumentar peso. Puedes aumentar hasta 10 kilos en un año, solo por no dormir bien. Si no estás perdiendo peso, es porque no estoy hablando de dietas de 1000 calorías, ni de 1200 calorías, ni morirse de hambre. El Ozempic y el Wegovy son GLP-1 solos. El Mounjaro y el Zepbound es GLP-1 más GIP. Nosotros los tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo los degrada 3 a 5 minutos después de que comemos. ¿Por qué voy a esperar a que alguien sea obeso para ofrecerle una herramienta que puede ser súper útil? Yo fui de esas mujeres que yo decía, es que hago todo, soy disciplinada, hago absolutamente todo y nada me sirve. Si hacen las cosas bien, son espectaculares. El problema es cuando los tomamos. Te dijeron que en la menopausia tu metabolismo se vuelve más lento, que a lo mejor ya no hay nada que hacer, que es la edad, que te acostumbres, que esa es tu nueva realidad. Pues a lo mejor te han mentido. Y para que nos podamos entender en este tema y tú puedas encontrar soluciones prácticas a qué hacer a partir de ahora, he traído a una invitada que es experta en salud hormonal femenina, es endocrinóloga y que nos va a dar todas las pautas y nos va a quitar todos esos mitos que comúnmente escuchamos cuando los años avanzan y empiezan a llegar esos síntomas, esos sofocos que llegan de la nada, esa niebla mental que mientras estoy pensando en algo se me pierde la palabra a mitad de la frase, esa barriguita que con los años parece que empieza a crecer más y por más que haga lo que haga, eso sigue creciendo. Pues no te preocupes porque hoy vamos a dar solución a todos esos síntomas, así que prepárate porque de aquí vas a salir con cosas muy prácticas. Pero antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios con cuál de estos síntomas te reconoces y cuál de estos te cuesta más entender en ti misma, que no encuentras una razón, una explicación, o son el dolor en las articulaciones, o son los sofocos, o son esa barriguita que no se va, o es esa niebla mental, o la ansiedad. Cuéntame en los comentarios que vamos a leerte. Y con eso doy la bienvenida a Ana María Causel. Bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, María, muchas gracias por la invitación, me encanta estar acá. Yo más encantada que nunca de traer a una endocrinóloga para hablar de algo que la audiencia, ya te lo dije fuera de cámaras, me lo pide todos los días. Marian, queremos hablar sobre salud hormonal femenina, por qué me pasa esto, por qué no hay una solución, por qué nadie me dice lo que me está pasando de verdad. Así que creo que aquí nos vas a dar muchísima luz sobre esta situación. Y quiero ir sobre un punto que a lo mejor es el dolor más importante de las mujeres, ¿no? Que intentan cuidarse, intentan hacer todo bien cuando empiezan a llegar esos síntomas, esas cosas que no tienen explicación, pero realmente parece que van en contra de la corriente. Parece que su cuerpo las ha abandonado, ¿no? Que no van, o sea, que su cuerpo no les acompaña en este proceso de recuperación o de encontrar esa vitalidad o esa salud. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué le pasa eso a una mujer? Mira, las mujeres van vamos, no me gusta el término envejeciendo, pero vamos cumpliendo años y el cuerpo se va gastando y las hormonas empiezan a cambiar. Pero no es una enfermedad. Entonces, y los síntomas por las mismas fluctuaciones hormonales van y vienen y son sutiles, pero no te estás muriendo. No es, o sea, vas donde un médico con 1000 quejas y el médico, o sea, como no te está, a los médicos nos enseñaron a tratar enfermedades y la perimenopausia y la menopausia no es una enfermedad. Entonces, te sientes terrible, sientes que tu vida cambió completamente, sientes que lo que antes servía ya no sirve
y te sientes completamente sola porque sientes que nadie te entiende. Entonces es un momento como es muy caótico y es muy vulnerable. Y fuera de eso estás pasando como por transiciones importantes de vida, te empiezas a cuestionar todo. Entonces creo que, y las hormonas tampoco te ayudan porque están fluctuando, el cerebro es muy sensible, por ejemplo, a los cambios hormonales, entonces tienes etapas en las que te sientes muy asustada o muy triste, y todo esto se vive muy solo, muy solo. Uh-huh. Y lo que acabas de decir, yo creo que es el día a día de muchas de las mujeres que nos escuchan, y sobre todo el no sentirse comprendidas, ¿no? Que parece que esto es natural, pero tú dices, es que esto no es natural porque yo no me reconozco en esto, o sea, hace años esto a mí no me pasaba, sí. ¿no? O sea, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es realmente todo proviene de una desregularización hormonal o hay otros factores que están poniendo en juego eso que te está pasando ahora? Mira, los ovarios siempre han sido como nuestros aliados. O sea, la respuesta corta es hormonal. Ok. Y a eso, o sea, como una base de un problema hormonal que se le van sumando diferentes factores y hasta que es un caldo de sentirse terrible, ¿cierto? Los ovarios siempre han estado produciendo cantidades, en la mayoría de mujeres, pues no quiero generalizar, pero si eres una mujer con un periodo menstrual normal, desde la adolescencia, que el cerebro es como, y el cuerpo es como, ok, ya tenemos estas hormonas, vamos a empezar a trabajar, todo funciona en armonía, tienes un ciclo menstrual, para unas es mucho más fuerte que para otras, pero tienes como etapas que son controladas durante el ciclo menstrual y todo va bien. Cuando llegas a la perimenopausia, que es completamente diferente a la menopausia. A ver, aclaremos eso. ¿Qué es la perimenopausia? La perimenopausia es una tormenta y la menopausia es la calma después de la tempestad. Sí. Y la perimenopausia es más dura porque es en síntomas mucho más como fuerte, pero como todavía te viene la menstruación, ahí te ignoran más. O sea, si ya estás menopáusica, es como, la menopausia. Claro. Pero hay muchos médicos que por ahora que dicen que la perimenopausia no existe, que eso no existe, que se lo inventaron. Y pues obviamente no es verdad, existe y son los 10 años antes de que tus ovarios dejen de funcionar. Estamos hablando qué edad, a partir de qué edad has visto, porque eso también lo escuché, que creo que ahora hay más mujeres que adelantan su perimenopausia. Sí, y hay culturas donde la menopausia es mucho más temprana. Cultura Medio Oriente, India, tienen la menopausia a 45 años. Entonces, imagínate, 10 años antes empiezan tus fluctuaciones hormonales, pero tienes 35 años, o sea, nadie te dice nada, ¿cierto? Los ovarios no llegan un día y ¡pum!, se mueren. Cada mujer es diferente, pero cualquier ciclo, cualquier eje hormonal empieza en la glándula, en el hipotálamo, después en la hipófisis, que están acá en el centro del cerebro. La hipófisis es como el comandante de todo que manda señales a las diferentes glándulas del cuerpo. Y en este caso, el ciclo menstrual se hace con los ovarios. Entonces sale FSH y LH, señala a los ovarios. Cuando tu carga ovárica ya se está acabando, tú naces con una cuenta de ahorro de ovocitos, que son los huevos inmaduros, pues por decirlo así. Okay. Cada mes se mueren 15,000, 10,000, naces con 2 millones. Cada mes se mueren 10,000, 15,000, independiente de lo que hagas. O sea, desde el momento en que naciste, se te mueren. A las mujeres se nos mueren 10,000 a 15,000 ositos mensuales. Y cada mes, después de la adolescencia, sale uno que es el elegido, ¿okay? Que es el de la ovulación. Uh-huh. Y el comandante de esa ovulación es la glándula pituitaria. ¿Okay? Entonces sale, ovulas, después de la ovulación se produce la progesterona madura el útero, madura como esa capa, y si no hay embarazo, se pierde cada mes en la menstruación. En la perimenopausia, el comandante empieza a mandar señal, pero el ovario, no está respondiendo como solía responder. Entonces, a veces responde muy rápido, a veces responde lento, entonces
la FSH tiene que mandar y mandar y mandar más señal, y está lento, 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 y de un momento a otro hace un pico gigante, mucho más alto que en los niveles normales que tenías durante el ciclo menstrual normal. Entonces suben los niveles de estrógeno muy altos y cae, o sea, sube como palma y cae como coco. Y todas estas fluctuaciones hormonales enloquecen al cerebro, al cuerpo. El cerebro es como el comandante de la termorregulación, es decir, de la temperatura corporal. Entonces te empiezas a volver muy sensible a los cambios, de ahí que las mujeres tengan cambios hormonales, sofocos, desde que están mucho más jóvenes, empezamos a tener sudoraciones nocturnas, los cambios en el estado del ánimo, 100%, 100%. Eso que me pongo que no me reconozco, ¿no? No solamente con la ansiedad, sino menos tolerante. Sí. ¿No? Entonces suben los niveles de estrógeno y al caer empiezan por ejemplo, en resonancias magnéticas que hacen en mujeres en perimenopausia con todo esto de la neblina mental, que es muy real, hay zonas que se afectan mucho, la materia blanca, la materia gris, la parte de la amígdala, que es la que sensa todo el peligro. Por eso las mujeres empiezan a tener pensamientos intrusivos, que son horribles, no sé si te ha pasado. Pero si les ha pasado, coméntenlo, porque es de verdad que uno se siente tan solo. O sea, yo llego a mi hijo al colegio, empiezo a pensar un montón de cosas horribles y después digo, bueno, o sea, no ha pasado nada, lo más probable es que no suceda. Pero empiezas a tener esos pensamientos intrusivos sin control. O, por ejemplo, me llamaba una paciente y me dijo, creo que necesito un psiquiatra porque de un momento a otro me da pánico montarme al carro a manejar. Y he manejado por, no sé, 40 años. Y de un momento a otro no puedo, o sea, me da un pánico horrible. Entonces tú haces, montarte a un avión, empiezas a tener todos estos síntomas que son por la fluctuación de las hormonas. No te reconoces, pero a los 2 días estás otra vez normal, porque a los 2 días vuelven y cambian las hormonas. O sea, esto que me estás contando me está... Sí, pero no le pasa a todo el mundo. Entonces claro. hay grupos como... Hay mujeres que son muy como psiquiátrico, como todos los síntomas son muy psiquiátricos, muy irritables, no se toleran a sí mismas, no se empiezan a tolerar al marido, o sea, todas esas cosas. Hay otras que son, por ejemplo, me duelen todas las articulaciones, entonces te empiezan a doler las articulaciones, crees que tienes artritis, o sea, empiezan como todas estas cosas. Te da hombro congelado, te da fascitis plantar, hay otras que son síntomas vaginales. Resequedad vaginal, orinadera, sensación de infección urinaria, sensación de infección de hongos, te tratan con 1000 cosas, no te toleras a veces ni la ropa interior, es horrible, sí. Pero a los 3 días estás otra vez bien. Okay. Entonces son como síntomas que son muy horribles, y de un momento a otro ya como que todo se mejora, sí. Y así es la perimenopausia. Siempre les digo como... nos tenemos que preparar porque esto va a ser una etapa larga. A ver, quiero dar esperanza a las mujeres que nos escuchan, porque ahora es como, tengo todo, ¿no? Tengo todo que se puede hacer. Sí. ¿Tiene solución al final del día? Claro, yo siempre digo que a las mujeres, y me alegra que las mujeres, por ejemplo, de 30 años estén ahora pasando por toda esta información y como buscando, porque mi analogía es... Te dicen que vas a construir una casa donde en 10 años va a pasar un huracán. Ese huracán puede que destruya tu casa o puede que ni la toque. Todo va a depender de qué tan bien construida esté. Entonces, las cosas que normalmente le gustan al cuerpo, de las que hablamos que son saludables, el ejercicio, la dieta, la higiene del sueño, descansar bien, el manejo del estrés, o sea, todas esas cosas son supremamente importantes para que esa casa esté bien construida, para que cuando lleguen estas fluctuaciones hormonales no te cojan desapercibida y sepas qué hacer. O sea, que más que... ¿no? O sea, esperar a que llegue el momento, ¿no? Que empieces a sentir esto, empezar a actuar lo más antes posible es lo mejor. O sea, sí. Va a ser un cambio significativo en cómo transites esta etapa. Va a ser un cambio significativo. O sea, yo diría que los cambios en el estilo de vida son el 80%. Sí. O sea, tener una buena base. Si hay un solo cambio, que profundizaremos eso, ¿eh? Sí, o sea, no quiero que me respondas todo en esta sola pregunta porque vamos a profundizar, vamos a ir a fondo a esto, pero si pudieras darle
un solo cambio que pueda implementar ahora todas las mujeres que nos escuchan y que quieren cambiar esto, ¿qué cambio le dirías que haga? Espera, antes de seguir, llevo años entrevistando a los mayores expertos en diferentes áreas: salud, emociones, relaciones, dinero, espiritualidad, propósito, y me di cuenta de que toda esa sabiduría se estaba quedando como en episodios sueltos, así que decidí juntarlo todo y unirlo con mi propia historia de transformación y escribí un libro. Se llama Vive a lo Grande y está disponible en todas las librerías de España o de manera digital en cualquier parte del mundo. Si sientes que estás sobreviviendo en tu vida y quieres empezar a vivirla de verdad, quieres empezar a construir una vida a lo grande, entonces este libro es para ti. Puedes escanear el código QR que aparecerá ahora en pantalla o ir al enlace que encontrarás debajo de este video y hacerte con él. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Si pudieras darle un solo cambio que pueda implementar ahora todas las mujeres que nos escuchan y que quieren cambiar esto, ¿qué cambio le dirías que haga? Bueno, si fuman, dejar de fumar. Ya. ¿Ok? Ok. Y si no fuman, el ejercicio. Porque el ejercicio te va a ayudar al sueño, el ejercicio te ayuda a mejorar tu masa muscular, que es un órgano vital para esta etapa de la vida. El ejercicio te va a incitar a que tomes menos alcohol, el ejercicio te va a incitar a que tengas una buena higiene del sueño. O sea, como que es un buen hábito que lleva a muchos hábitos a su alrededor una vez te empiezas como a enamorar de él. Interesante. Ahora vamos Sí. o sea, tú quédate hasta el final porque vamos a ir punto por punto. Hablaremos del sueño, hablaremos del ejercicio, hablaremos de la alimentación, hablaremos también de ese peso y cuáles son los trucos, tips. Hablando muy importante Sí, que me fue claro. por el tema de vasomotor, la razón por la cual las mujeres ganan peso, que son, por ejemplo, flacas siempre, nunca se han tenido que preocupar por absolutamente nada de la dieta y de un momento a otro les empieza a salir esa barriguita. Entonces, dos factores importantes. Uno es que cuando el estrógeno baja o el estrógeno empieza a fluctuar, el estrógeno siempre ha servido como un árbitro que determina dónde la grasa se va a ir acumulada. Entonces, las mujeres tendemos a acumular menos grasa en el abdomen y más, por ejemplo, en las caderas. Hay diferencias genéticas, pero es así. Y entonces, cuando empiezan las fluctuaciones de estrógeno, el estrógeno simplemente no está ese árbitro y la grasa se va para donde quiera. Y esto se le suma que si alguien no tiene como una buena estructura de su dieta o come sin saber o no hace ejercicio, entonces esas calorías que se ingieren no son bien utilizadas por el cuerpo, se van a ir y se van a acumular como tejido adiposo visceral. Eso por un lado. Y por el otro lado, la FSH que te dije que era el comandante, la FSH empieza a aumentar porque tiene que mandar más señal hacia los ovarios. Y el tejido visceral, la grasa visceral, que es la grasa mala, esas células tienen receptores de FSH, o sea, las mujeres nos castigaron por todas partes, tienen receptores de FSH que hace que crezcan. Entonces, mientras más te sube la FSH, más te va a aumentar la grasa visceral. O sea, estamos un poquito... No quiero decir jodidas, pero no, o sea, hay herramientas y sí se puede hacer la diferencia, sí se puede hacer la Pero diferencia. esto tiene que ver, entonces, ¿por qué el metabolismo se vuelve más lento o eso es un error? O sea, eso es un malentendido. Realmente, ¿cómo funciona el metabolismo en la menopausia? El metabolismo en la menopausia, o sea, hay factores que hacen que la acumules diferente. Lo que pasa es que un porcentaje grande de grasa visceral va a llevar a que haya inflamación sistémica, o sea, una inflamación general. No la inflamación que nos sentimos distendidas, sino como que el cuerpo esté realmente inflamado, que lo puedas medir en sangre. Eso lleva a enfermedad metabólica, resistencia a la insulina, el hígado empieza a procesar azúcares y grasas de una manera que no se debe. Esto hace que se acumule más grasa visceral, que de pronto haya un poco de grasa hepática. Entonces, no es como, es cuestión de que mi metabolismo se vuelve más lento. En general, el metabolismo no se vuelve más lento, sino que todos estos factores hormonales se le suman al estilo de vida, se le suman de pronto un poquito a la ingesta de alcohol. O sea,
El punto cero de la grasa visceral y de la acumulación de grasa siempre va a ser un balance de energía positivo, es decir, estás consumiendo más energía, más calorías de las que estás gastando. Ese siempre va a ser el punto 1. Ok. ¿Ok? De cómo se almacenan, cómo se distribuyen, qué tanto crecen, va a depender tanto de los factores del estilo de vida como de tu situación hormonal. Ok. Por ejemplo, las mujeres que dicen es que como lo mismo que siempre, o ahora que me estoy dando cuenta de lo que está pasando en mi cuerpo, me restrinjo más el comer, Sí. pero no soluciono el problema. Que es un error muy, muy, muy grande y muy común, porque entonces les da miedo comer. Y la generación de nosotros, de nosotras, díganme si estoy equivocada, pero mujer latina, o sea, muchas que hemos pasado por problemas metabólicos, tenemos alguna fobia a la comida. O sea, desde que empecé mi canal de YouTube y empecé a hablar como de toda esta parte de la alimentación, me doy cuenta que el miedo a la comida es real. Tenemos en el cerebro esas comidas, esas dietas súper restrictivas, o que los carbohidratos son malos, que el pan es veneno, que el arroz es horrible. O sea, y entonces comemos con miedo, pero después vamos y decimos, ay no, es que queremos disfrutar y que está bien, claro. Obviamente tenemos que vivir. Entonces se pasa por situaciones como de restricción total y después lo que en inglés se dice binging, como donde empiezas a hacer completamente lo contrario. Y esa es una relación tóxica. Es una relación súper tóxica con el peso. Fuera de eso tenemos para una mujer hispanohablante, el peso y la imagen es muy importante. O sea, tenemos a todas nuestras abuelas y tías, y dicen si me equivoco, pero siempre, o sea, yo soy colombiana y me daba pánico llegar a Colombia porque yo decía, todas mis tías tenían un peso en el ojo y todo, siempre el primer comentario que hacían, ay, estás muy repuestica, ay, cómo te ves de fuerte, ay, cómo te ves de troza, ay, cómo estás de flaca. Entonces era como, ay, si estoy flaca me voy a dar un premio, entonces me voy a castigar antes de ir. O sea, es como, están metido como en la cultura de comentar sobre el cuerpo de las personas, si estás flaca, si te ves muy fea, si te ves... Que todo eso empezamos a ganar peso y se convierte en una cárcel mental donde lo único que importa es eso y sufrimos, pues, y ahí es donde los GLP-1 y todos esos tratamientos para adelgazar vienen a ser una herramienta tan importante. Ya abriste melón, vamos a entrar a eso. Entremos al tema directamente de peso, que ya hemos estado hablando de esto. Y hablaremos del GLP-1 y todos estos péptidos de moda hoy en día y qué evidencia real existen hasta el momento, porque es tan nuevo que yo creo que la investigación avanza, bueno. Sí. Ya nos contarás un poco sobre eso. Pero quiero que conectemos con el tema también cortisol, porque entiendo que esto juega también un papel importante en todo nuestro sistema hormonal, ¿no? Es también una hormona. ¿Cuánto del aumento de peso en la menopausia es hormonal puro debido a todos estos movimientos que nos has comentado ahora? ¿Y cuánto está relacionado al estrés crónico o al mal sueño? Mira, el mal sueño siempre ha sido un factor de riesgo para aumentar peso. Entonces, personas que duermen menos de 6 horas al día, 7, 6 horas al día, puedes aumentar hasta 10 kilos en un año, solo por no dormir bien. Sí. No dormir bien tiene muchas repercusiones, o sea, te aumenta el riesgo de enfermedad cerebral degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, porque durante el sueño profundo se recicla, se sedimenta toda la información, o sea, todo lo que aprendes como que se siembra en el cerebro, limpias las carreteras, es un sistema de limpieza. Entonces dañamos ese sueño profundo, se empieza a acumular placa amiloide, que es la placa del Alzheimer. Y fuera de eso, durante el sueño, durante un buen ritmo circadiano, para esas personas que trabajen, por ejemplo, de noche, no importa, si trabajas de noche está bien, el ritmo circadiano entonces va a ser al contrario, para que la gente no se estrese que trabajan de noche y no pueden dormir de noche. El cerebro literalmente se cambia, entonces tienes unas hormonas que actúan durante el día y otras hormonas que actúan durante la noche. Y el cuerpo es súper inteligente. El cortisol, por ejemplo, que ahora es el culpable de cuánta cosa. Primero que todo, ustedes no pueden controlar su producción de cortisol. Punto.
No se puede. El cortisol es tu aliado, el cortisol te prepara, el cortisol hace picos durante el día. Uno es entre 6 y 8 de la mañana y te prepara para el estrés del día. Y el otro es más o menos de 2 a 3 de la tarde. Que si estás muy estresada, o sea, hay muchas hormonas, el cortisol, la adrenalina, que te preparan y como que dicen, bueno, Ana María va a ir al gimnasio y va a hacer mucho ejercicio. Ana María va a ir a una reunión muy importante. Vamos a activar todas esas hormonas que le van a ayudar, como las hormonas de estrés que le van a ayudar a todo eso. Eso es un ciclo hormonal saludable. El problema es cuando hacemos cosas en el estilo de vida que hacen que esas hormonas no se secreten en el momento adecuado. Por ejemplo, empezar a hacer scrolling en el teléfono a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque todo eso te puede afectar. Si antes de irte a la cama empiezas a ver tu celular y empiezas a ver algo que te pone muy triste, por ejemplo, en mi caso, si veo algo de niños, no puedo dormir. O si veo algo de abuso animal, no puedo dormir. Entonces eso secreta cortisol y el cortisol debe de estar muy, muy bajo a la hora de irte a dormir. O sea, por ejemplo, suplementos como la ashwagandha sirven porque disminuyen el cortisol a esa hora específicamente, y cuando disminuyes el cortisol hace que el sueño sea mucho más placentero, por decirlo así. ¿Ashwagandha en perimenopausia, menopausia, recomendable? Sí. Ashwagandha, y hay otro que se llama fosfatilcerina, que también disminuyen, que están hechos no para inducir al sueño, sino para mejorar los niveles, mejoran en sí los niveles de cortisol, y puedes tener como en conjunto con otras cosas un sueño más, una arquitectura del sueño más saludable, por decirlo así. Se escuchaba que la ashwagandha era malo para el hígado a largo plazo. O sea, hay casos reportados de daño del hígado, pero hay que tener mucho cuidado con qué ashwagandha consumes. Por ejemplo, la ashwagandha puede venir de la raíz o puede venir de las hojas. El principio activo, que se llama huidanolidas, debe de ser de un extracto de más o menos 5% de huidanolidas que se encuentra en la raíz de la ashwagandha. Por eso es muy importante que cuando la miren en la tabla, que digan si viene de la raíz o de las hojas. Las hojas son muy fuertes y a veces le mezclan hojas con la raíz para que se vuelva más económica, más barata. O sea, que tienes que fijarte en... Sí. Que diga 3-5% de huidanolidas y que sea de la raíz. Okay, perfecto, sí. Buen dato. Sí. Los casos reportados de falla del hígado, o sea, hay evidencia científica de diferentes niveles. Un case report o un reporte de caso que alguien vio falla hepática por ashwagandha y lo reportó, no quiere decir que eso le vaya a pasar a todo el mundo. Claro. O sea, todos los suplementos tienen efectos adversos igual que todos los medicamentos, igual que el agua. Entonces hay que mirar bien qué extracto estaba consumiendo, a qué cantidades, otros factores, como muchas cosas, pero son aislados los casos reportados de falla hepática. En general, la ashwagandha es un suplemento que es bien tolerado. Fantástico. Algo que podamos, ya que trajiste el tema sueño, que podamos hacer en esta etapa, sobre todo para las mujeres que les afecta más el tema sueño, un poco para eso, ¿no? Inducir un buen descanso, un descanso profundo, además del consumo de ashwagandha. ¿Algo más que nos puedas recomendar? El sueño, cuando empiezan en la perimenopausia y en la menopausia, ya no es tan natural como era antes. Entonces, hay cronotipos. Hay gente que es ave nocturna y hay gente que tiene que acostarse temprano porque se levantan más temprano. Ningún suplemento te va a servir si no haces una buena higiene del sueño. ¿A qué me refiero? Lo que haces antes, durante el día, lo que haces antes de acostarte y tu ambiente de dormir. Por ejemplo, si te estás levantando a las 3 de la mañana, que es muy típico de las mujeres en perimenopausia, porque las fluctuaciones también hormonales, el estrógeno y la progesterona son muy importantes para el cerebro en el sueño. El estrógeno hace 5 funciones principales en el cerebro y una de ellas es ayudar como a los neurotransmisores. Y
empieza, el cerebro se vuelve como más reactivo en la etapa de la perimenopausia con el sueño. El sueño es menos profundo, se disminuye como la conexión de los ciclos del sueño, etc. Podemos esperar más despertares durante la noche, el típico despertar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y el principal consejo de eso es no mirar el reloj. Esto lo vi en otro podcast de un neurólogo y me pareció, y es verdad, no miren el reloj, porque en el momento en que abren los ojos, porque se van a levantar a orinar, por ejemplo, o se levantan por cualquier motivo, miran el reloj, ven que son las 3 de la mañana y les da rabia y les da ira, y cómo me voy a quedar dormida y no puede ser, y prenden el celular y empiezan otra vez a hacer algo. No, se levantan, no miran el reloj, van a orinar, vuelven a la cama, empiezan a contar de 60 a 1 o de 100 a 1, o cuando cierras los ojos y miras hacia arriba, con los ojos cerrados, activas unas ondas relajantes cerebrales. Entonces eso es un buen ejercicio para hacer. Respiración, cierran los ojos, miran hacia arriba y empiezan a contar y así se van a volver a quedar dormidas. No es que, Dios mío, me siento anestesiada. No, toma unos minutos, pero vuelven a conciliar el sueño. Pero no mirar el reloj es muy importante. Y, por ejemplo, no tomar mucho café después de mediodía. No dormir durante el día, tienes que tener el tanque de cansancio acumulado. Entonces, si duermes una siesta de 2 o 3 horas durante el día, no vas a tener ese suficiente cansancio para la noche. ¿Cuánto sería el rango medio de una siesta que puedes hacer durante el día? ¿Sí, al final? En Europa. O sea, lo ideal, si se están levantando a las 3 de la mañana, lo primero que yo les quitaría sería la siesta. Hagan ejercicio en vez de hacer siesta. Un buen descanso para ir a mover el cuerpo, porque si el tanque no está cansado, o sea, tienes que tener como ese cansancio acumulado para que el cerebro diga, me tengo que ir a dormir. Si duermes 2 a 3 horas durante el día, de 2 a 5 de la tarde, va a llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, y no puedes dormirte. Ser muy consistente. Al cerebro le gustan las rutinas. Es muy de rutinas. No sé si lo has visto con tu hijo. Sí, pero sí el cerebro le gustan mucho las rutinas. Entonces, tener rutinas para todo, acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, evitar comidas pesadas, evitar muchos estimulantes, 2 o 3 horas antes de acostarse. El alcohol en las mujeres también afecta el sueño, muy importante. Entonces, si les gusta tomar, pueden tomar más temprano para que 3, 4 horas antes de acostarse, para que no les interfiera el sueño. Todas estas cosas antes. Perfecto. A la hora de ir a acostarte, tienes que darle como al cerebro una señal que es hora de dormir. Por ejemplo, si tienes un niño, en tu caso tu hijo, si tu hijo está jugando y está concentrado o haciendo algo y le dices, bueno, a la cama, o sea, se te enloquece, Claro. Entonces es exactamente igual. Los empiezas a preparar, bueno, es hora de ponernos la pijama y hora de acostarnos y lavarnos los dientes y rezar o decir unas palabras de agradecimiento, lo que sea tu rutina, leer un libro, lo que sea, esa misma rutina la van a adquirir. Porque así el cerebro dice, bueno, ya va a ser hora de irme a dormir. ¿Hay alguna práctica que tenga evidencia real de que nos ayude a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo para las personas que sufren de más ansiedad en esta etapa? Sí, y es la respiración. Sí. Mira, la respiración es el comandante de tu cerebro. Cuando haces respiración, por ejemplo, esta respiración en cuadro, que es inhalas por 3, retienes por 3, exhalas, una exhalación inclusive más extendida que la inhalación, y retienes la exhalación y vuelves a pensar como en un cuadro, se activa el sistema parasimpático que te relaja. Es como decirle al cerebro, todo va a estar bien. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es una buena rutina, todo lo que hacen durante el día, después una buena rutina de sueño, respiración de 3 a 5 minutos, tiene cambios visuales en resonancia magnética después de solamente 4 semanas. Ves cambios visuales en una resonancia magnética, así es de importante. Solamente 3 a 5 minutos de respiración. Incluir rutinas de respiración en el día. Y no 100%. necesitas más de 5 minutos. No necesitas más de 5 minutos.
Y es tan relajante que ya como que tu cerebro, como que la necesitas. Necesitas hacer eso antes de acostarte. Y hay veces, lo empecé a hacer este año después de que empecé a leer y dije, wow, o sea, esto, y no tiene que ser meditación y te tienes que volver Buda, pues, no, son 3 a 5 minutos de respiración en un ambiente relajante, puede ser con los ojos abiertos, con una mirada como suave, puede ser con los ojos cerrados, 3 a 5 minutos al día con consistencia puede causar una mejoría significativa en la calidad de tu sueño. ¿Hay una hora del día ideal, a lo mejor antes de acostarse o al despertar? A mí me gusta hacerlo antes de acostarse, pero la verdad es que los estudios no muestran que sea con una hora específica. Perfecto, sí. Muy bien. Es algo muy simple que pueden incorporar que les puede cambiar la vida. Y 2, cortar el celular 2 horas antes de acostarse. Perfecto. Sabemos que en esta etapa la balanza se vuelve nuestra obsesión, ya lo habíamos hablado, el peso es muy importante para muchas mujeres, ¿no? Sobre todo las personas que han conservado durante toda su vida el mismo peso y luego se suben a la balanza y parece que eso no para de crecer, sí. Los números no paran de crecer. Pero tú hablas de un concepto incluso más interesante, que es la grasa visceral. ¿Cuál es la diferencia y por qué es más importante que el peso mismo? Porque la grasa visceral es muy dañina, súper dañina. Tenemos 3 tipos de grasa. Tenemos la grasa subcutánea, que es el gordito que te puedes agarrar. Tenemos la grasa visceral, que es grasa alrededor de las vísceras, literal. Y tenemos grasa del hígado. Las 3 tienen diferentes grados de daño. Necesitas mucha más grasa subcutánea para causar daño metabólico, o sea, es decir, para causar diabetes, hipertensión, infartos, enfermedad cerebrovascular, o sea, derrames cerebrales, etcétera. Se necesita mucho más. Creo que son 10 kilos de sobrepeso en grasa subcutánea. Después nos vamos a la grasa visceral. Ese es el primer parqueadero. Entonces, la energía extra que nos comemos va primero al parqueadero número 1, que es la grasa subcutánea. Okay. Después, cuando se llena o por factores hormonales, empieza a irse para el parqueadero número 2, que es la grasa visceral. Esa grasa visceral no debe de estar ahí. Y esa grasa visceral es muy inflamatoria. Y esa grasa visceral empieza a crear mucha inflamación y la inflamación se va directo a una vena que es muy importante en el abdomen que se llama la vena porta. Entonces estás liberando grasa directamente a la vena porta que va al centro de acoplo y de procesamiento de todo, que es el hígado. Entonces le estás mandando inflamación y grasa directa al hígado y el hígado va a empezar a producirlo, el hígado lo produce o en más grasa o lo produce en azúcar. Entonces, todo este ciclo y más esos procesos inflamatorios inflaman la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, el colesterol se empieza a acumular en esos vasos sanguíneos. Te empieza a dar hipertensión, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. Fuera de eso, los vasos sanguíneos en las mujeres en perimenopausia y en menopausia, con la falta de estrógeno, el estrógeno hace que los vasos sanguíneos sean esponjosos, flexibles, también se vuelven más rígidos, también se inflaman más. De ahí que la causa mayor de enfermedad de muerte en mujeres en menopausia sea enfermedad cardiovascular. Sí. Y se habla poco, ¿eh? Sí, se habla muy poco. Y es precisamente por esa grasa que se convierte en grasa visceral. Es un círculo vicioso metabólico, sí, que no para. Vale, vamos a ese punto. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo o qué facilita que esa grasa subcutánea se convierta en grasa visceral? La ingesta y las hormonas. O sea, como te dije, comes más, tienes un balance de energía mayor y fuera de eso tienes FSH aumentando, estrógeno no tan consistente mandándola para donde no es. De ahí que las mujeres muchas es que nunca he tenido el colesterol, por ejemplo, alto, mis triglicéridos nunca han estado altos, nunca he tenido prediabetes y de un momento a otro prediabetes. Y este proceso... por ejemplo, ya cuando se te ve la barriguita ya ha estado avanzado por años, okay. Porque desde que se empieza a acumular la grasa visceral hasta que te diagnostican una prediabetes o diabetes pueden pasar 5 o 10 años. ¿Cómo nosotros reconocemos a simple vista que lo que tenemos no es una grasa subcutánea sino una grasa visceral? ¿Cómo lo reconozco?
con la circunferencia del abdomen. O sea, si empieza esa, no sé si has visto, o sea, ese estómago que es como duro, como si estuvieras en embarazo, pero no estás en embarazo. O sea, con la circunferencia del abdomen. Ok. Sí, una circunferencia del abdomen, estoy en este momento en cifras, como que cuando tengo números específicos no me acuerdo bien, pero se los dejamos en los comentarios. Perfecto. O sea, se pueden medir, e inclusive cuando estamos, el proceso de perder peso no debe ser tan enfocado en perder un número en sí, porque hay muchas mujeres Claro. que tienen un índice de masa corporal normal, que tienen un peso normal, pero tienen mucha grasa visceral. 40% de las mujeres en Estados Unidos son lo que llamamos TOFI, thin on the outside, fat on the inside. O sea, flacas por fuera, gordas por dentro. Con un porcentaje de grasa mayor de 32%, que ya es considerado obesidad, y con muy poca masa muscular. A ver, justo a eso iba a ir. ¿Qué medidas o qué instrumentos de medida puedo usar, si no es esto de medir la circunferencia, que me pueden dar pistas de que tengo demasiada grasa visceral? Hay muchas balanzas que ya te miden, que son con impedanciometría, que te miden el porcentaje de grasa y te miden el músculo. Entonces el porcentaje de grasa debe estar menor a 32%, pero yo diría que mientras más se puedan acercar a ese 22, 25%, 22, 25 es sí. el rango bien, estable. Sí, ya, o sea, empieza menos de 18 ya empieza como a afectarte las hormonas, de 18 a 22 es rango atlético, 22 a 28 es normal, pero 28 siendo como ya... tu límite, sí, ¿no? un límite, y ya 28 a 32 ya se considera como alerta. Qué guay. No, nunca habíamos hablado de esto, por eso te preguntaba. Sí, pero es bueno, muy que lo tomen importante en la cuenta. composición, mucho más importante. Es porque es decir, o sea, que peses 50 kilos o 55 no tiene nada que ver si estás llena de grasa visceral o si tu porcentaje de grasa es alto, pasa muchísimo. Ahí es cuando una buena, y todos los cambios, como que, ay, ¿qué puedo hacer para eso? Mi porcentaje de grasa. Un buen plan de alimentación y de ejercicio y de sueño es como la trifecta perfecta, la triada perfecta para mejorar todo eso, con mucha paciencia. Hablemos de alimentación, entonces. ¿Por qué pasa? Porque parece ser que las dietas de restricciones, ¿no? Que eso estaba de moda antes, ¿no? Quita grasas, quita no sé qué, o sea, era de quitar cosas. Funcionaban cuando eras joven, ¿no? Cuando, pues, sí, o sea, de joven probabas muchas cosas y parecía que de la nada, en 2, 3 días ya habías quitado kilos. Pero mientras más avanzan los años, parece que es peor. O sea, que mientras más haces esa dieta, más te inflamas. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué pasa esta inflamación? Y luego ya te pregunto cuál es la dieta ideal. Sí. Mira, cualquiera que sea la manera como bajes de peso, tu peso no es solamente, ay, peso esto, no. Tu cerebro, que es el consumidor de glucosa y de energía mayor de todo el cuerpo, sabe muy bien cuál es el peso de Mariana. O sea, por ejemplo, 50 kilos, ese ha sido siempre tu peso. Si haces una dieta, cualquiera que sea, un detox, jugos o la dieta flash para bajar, bajas ese peso muy rápido, bajas a 45. El cerebro va a decir, ¿qué? Esto no puede pasar. Entonces se activan dos mecanismos. La hormona de la saciedad baja, independientemente de tu composición corporal. Puedes tener la mejor masa muscular del mundo, puedes tener el porcentaje, independiente de cuál sea tu composición corporal, la leptina baja. Quiere decir hambre voraz. La leptina que normalmente cuando comes le dice al cerebro, hey, estamos comiendo, tranquilo, todo bien, ya no actúa. Entonces eso se traduce en tener que comer y no te sacías. Y eso el cerebro lo hace porque te tiene que llevar otra vez para tu peso de base, que siempre ha sido 50. Y el otro mecanismo es que baja tu metabolismo, porque el cerebro es como, bueno, si me van a hacer esta dieta flash donde me van a deprivar de comida y me van a hacer mucho ejercicio, entonces yo me voy a volver muy lento y voy a activar mi modo reposo, ahorro de energía. Entonces eso se traduce en metabolismo lento,
que se disminuye la termogénesis que hablamos, que es como todo lo que quemas en metabolismo basal, en alimentación, en digestión, etcétera. Y hambre voraz. ¿Para qué? Para volverte a llevar a los 50. Eso se llama adaptación metabólica y dura más o menos un año después de que pierdes peso. Por eso es que perder peso rápido es una receta para el desastre y nadie lo sostiene. Es súper difícil sostenerlo, porque si lo haces así rápido, el cerebro es muy inteligente y va a hacer todo lo posible para volverte a llevar al peso en el que empezaste. También esa es la razón por la cual la gente le tiene tan mala fama a los GLP-1s, porque consumen GLP-1. GLP-1 estamos hablando de Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, todos esos. Y cuando llegan al peso y dicen, lo voy a parar, lo paras, claro, se vuelve, pasa eso de adaptación metabólica, empiezas a comer muchísimo porque nada te sacia. ¿Te sacia? Sí, te sacia. Nada te sacia y el metabolismo se vuelve súper lento. Ok. Bueno, ya hablemos de Ozempic, Mounjaro. A ver, ¿qué es lo que pasa realmente con estas, yo le llamo como estos hacks rápidos, ¿no? Porque al final, evidentemente, la gente percibe que se baja muchísimo peso, pero también hay otro público, otro porcentaje de mujeres que están pasando por esta etapa de perimenopausia, menopausia, que dicen que no les hace nada, ¿no? O sea, que... Es que no les hace pasa? nada. Claro, o sea, ¿cuál es la guerra hormonal que está pasando ahí que no les hace nada? O sea, los medicamentos actúan son espectaculares, la verdad. O sea, yo hubiera dado la vida para poder pasar toda mi adolescencia, mis 20 y mis 30 sin sufrir por el peso, porque ya sabía que había algo que trabajaba muy bien. Lo que pasa es que si se usan como un camino fácil, un atajo, una dieta yo-yo, no te va a funcionar. Yo le puedo decir a mis pacientes que están en GLP-1 porque es algo que prescribo todo el tiempo, yo me fijo en sus exámenes de sangre y yo, no estás comiendo bien, no estás haciendo la dieta, no estás comiendo bien. Me doy cuenta en los laboratorios, ¿cómo? Con los niveles de insulina en ayunas, con los niveles de triglicérido, la grasa hepática todavía persiste, la inflamación persiste, porque te ayuda y dicen, ok, vamos a ayudar a Marianne a bajar de peso. El GLP-1 es una hormona, bueno, para ser así como claros, el Ozempic y el Wegovy son GLP-1 solos. El Mounjaro y el Zepbound en Estados Unidos, que no existe creo que todavía aquí en Europa, es GLP-1 más GIP. Esos tres péptidos nosotros los tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo los degrada, tenemos unas enzimas que los degradan 3 a 5 minutos después de que comemos. Entonces, es lo mismo que produce nuestro cuerpo, pero dado a larga duración. ¿Okay? Entonces, son inyecciones semanales o es una pastilla tomada todos los días que hacen una acción prolongada de esa enzima que normalmente retrasa el vaciamiento del estómago, te vuelve más lenta la digestión, te mejora la saciedad. O sea, todas esas cosas son las que normalmente hace el GLP-1, pero tenemos unas enzimas que se llaman las DPP4 que normalmente lo degradan. Entonces esto simplemente es como fisiológicamente le estoy ayudando a tu cuerpo a que haga hormonalmente un proceso más largo que normalmente hace. ¿Ok? Y el GIP, que es la parte del Mounjaro, es más potente que el GLP-1 solo y actúa en otros puntos diferentes. Por ejemplo, tenemos receptores de GIP directamente en el tejido adiposo. Tenemos receptores de GIP también creo que en el músculo, áreas específicas del cerebro. El GIP tiene áreas específicas en el cerebro, en ese centro que te mide el peso. Ahí mismo también actúa el GIP. Por eso es que en estudios clínicos el Mounjaro y el Zepbound han mostrado una reducción mayor de peso. ¿Ok? Actúan también en el centro de la recompensa. Por eso es que ya no sientes tanto como esas ganas de comer, pero también la gente es muy dramática en redes, pues que la anedonia, que depresión, anedonia es que ya no puedes disfrutar nada, que me quitó el goce de la vida. Eso no es así, ¿sí me entiendes? O sea, sí ayuda, pero cuando se hacen con el acompañamiento de un médico, nosotros podemos evaluar, ver qué pasó. Hay muchas personas a las que
los pone tristes, pero hay que reevaluar si hay de pronto algo más de base que esté sucediendo. Cuando, por ejemplo, tú eres, pues eso, ¿no? Una profesional que recomienda a sus pacientes, dependiendo, me imagino, a cada caso, el uso de GLP-1. Pero, ¿qué cosas hay que considerar? O sea, ¿quiénes son las candidatas ideales que tú sabes que esto les va a funcionar y que realmente no van a tener el efecto rebote una vez que lo dejen? Sí, yo soy más, o sea, en teoría se le debe dar a pacientes con diabetes y a pacientes con obesidad. Pero yo soy partidaria en mi práctica de por qué voy a esperar a que alguien sea obeso para ofrecerle una herramienta que puede ser súper útil. ¿Por qué yo voy a esperar a que alguien sea diabético sabiendo que ya cuando tienen diabetes el páncreas no funciona de la misma manera y ya han pasado 10 años de un proceso de metabolismo que te daña el cuerpo? O sea, si hay resistencia a la insulina en el cuerpo, también hay resistencia a la insulina cerebral. Es factor de riesgo para demencia, o sea, muchas cosas. Entonces yo soy más como de atacar las cosas cuando estén pasando. También yo fui de esas mujeres que yo decía, es que hago todo, soy disciplinada, hago absolutamente todo y nada me sirve. Y es un sufrimiento espantoso, o sea, no puedes disfrutar unas vacaciones, no puedes disfrutar tu comida del día a día, no puedes ir a una cena porque estás pensando que te vas a engordar. Esa es una cárcel mental espantosa. Y estos medicamentos en ese sentido son súper liberadores, o sea, que comenten esas personas que están en un GLP-1 y sientan paz mental y se les alivie completamente todos esos problemas con la comida que tenían, todos esos desórdenes alimenticios, que sí, no son una anorexia severa ni son una bulimia severa, pero son lo suficientemente severos como para afectarte tu día a día, y eso ya es una herramienta suficiente o una indicación suficiente para saber que algo se tiene que hacer. Entonces yo los prescribo mucho. Hay unos que les prescribo más dosis que otros, nadie se gana un premio por estar en microdosis. Si hacen las cosas bien, si aprenden el trabajo duro que el medicamento no te hace, que es aprender a comer bien, tener una buena estructura, alimentarte bien, hacer ejercicio, si haces todo esto bien, son espectaculares. El problema es cuando los tomamos creyendo que estos medicamentos vinieron a solucionarlos la vida y yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. Eso. Y que creo que se te cae el pelo. Claro. Sí. Pues, o sea, toda la mala fama. No sé si has oído. Sí, mucho. Que la calvicie de los Ozempic, que la nalga de Ozempic. Claro, pues si no haces ejercicio, o sea, el músculo es como una novia costosa, o sea, requiere de mucho trabajo. Es mucho más fácil perder grasa que ganar músculo, mucho más difícil, o sea, el músculo requiere de trabajo, de consistencia, de regularidad, de carga progresiva, que te alimentes bien antes y después de hacer tu ejercicio. O sea, es como cambiar el mapa y cambiar completamente la estrategia de mi vida para que las cosas funcionen en armonía. ¿Cuál has visto tú que es el mayor error de todas las personas que tienen malas experiencias con esos medicamentos? O sea, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿en qué fallan realmente, no? Porque todos dicen, pierdo masa muscular, que es que me da náuseas, que es que he perdido esto, o sea, ¿no? Como con muchos síntomas que parece que, ¿no? Sí. O sea, que les empeoró la vida, ¿no? ¿Qué hacen mal? El error número 1, 2 errores. Error número 1 es no saber bien porque no les dicen o por falta como de mirar, porque fuera de eso si miramos solamente vemos cosas malas. No, estos medicamentos de verdad que son muy buenos y se pueden manejar bien. El error número 1 es no aprender a comer bien. Se te disminuye la capacidad del estómago, pero el ojo siempre va a ser más grande que la barriga, así decíamos en Colombia. Entonces, si sigues comiendo más de lo que tu estómago puede sostener, ¿qué va a pasar? Que si no y fuera de eso se vuelve mucho más lento. Entonces, si no va a salir hacia adelante, sale hacia atrás. Entonces, vómito, náuseas, reflujo, porciones muy grandes. Si comes algo muy pesado o muy cargado de azúcar que como que haga trabajar mucho ese páncreas, te van a dar efectos secundarios. O sea, te va a caer mal. Yo siempre, cuando los empiezo, les digo, porque todo el mundo siempre come perfecto. O sea,
Pocas veces yo le pregunto a mis pacientes y me dicen, la verdad, me dicen, no, es que yo como muy mal. No, todos tenemos en la cabeza de que lo que es ideal. Entonces todo bien. el mundo almuerza pollo con verduras, todo el mundo se come un huevito con no sé qué de desayuno, o sea, todo el mundo come espectacular. Yo soy bueno, está bien. El medicamento te va a enseñar solito. Hay que experimentarlo para que sepas que estás comiendo mal. O sea, siempre hay alguien que vomita una vez o que se come algo muy pesado y te enseña y te da un dolor de estómago horrible y te da una... Entonces ya ahí saben que no, o sea, tengo que cerciorarme que sea poca grasa, que no sea muy pesado, cuidado con las porciones, tomar mucha agua porque te puede disminuir la sed. Entonces cuando la gente se para y dice me mareo, es que no estás tomando suficiente agua. Okay. O sea, desenmascara muchas cosas de tu estilo de vida, que la mayoría si se hacen bien y si se hace la dosis desde poco a poco, aumentándola cuando ya no hayan efectos secundarios, cuando ya no estés perdiendo peso y ya te hayas como estancado, ese es el momento de subir la dosis. Yo no soy partidaria como en los estudios clínicos que se sube la dosis cada 4 semanas, yo soy partidaria de subir la dosis muy, muy despacio para evitar los efectos secundarios, pero la dieta es indispensable, o sea, tienes que aprender a comer, si no vas a perder músculo, se te va a caer el pelo, vas a perder hierro, te va a disminuir la vitamina B12, o sea, hay cosas que comer bien no lo reemplaza absolutamente nada. Y como, ¿qué es lo que puedo esperar una vez que lo haga bien? ¿Qué evidencia hay más allá de la pérdida de peso? Evidencia sólida, protección cardiovascular, o sea, Ozempic y Wegovy son los dos mayores. Si tomas Ozempic, así no eres diabético ni nada, te previene infartos del corazón y accidentes cerebrovasculares. Okay. Los datos, por ejemplo, que dicen prevención de demencia, no todavía. Han hecho los estudios, como decía, que hay diferentes niveles de evidencia. Los estudios con mayor evidencia científica se llaman RCTs, que significa Randomized Controlled Trials, es decir, cojo 2 grupos, los pongo aleatoriamente, uno recibe la intervención, uno recibe placebo y el investigador no tiene ni la menor idea de quién está recibiendo qué. Esos son los niveles más altos de evidencia. Ahí están toda la parte de diabetes, toda la parte de pérdida de peso, está toda la parte de protección cardiovascular. Para demencia no ha sido tan fuerte la evidencia científica, porque lo que yo creo es que el cerebro es muy sensible y ya cuando haces una intervención, cuando ya el daño celular está hecho, es mucho menos probable que algo tan severo como la demencia se revierta. Se revierta, exacto. Para cáncer tampoco la evidencia ha sido muy sólida. Es decir, la obesidad y la enfermedad metabólica son factores de riesgo para casi, creo que son 14 cánceres diferentes. ¿Ok? Incluyendo cáncer de páncreas, que a la gente le da miedo tomar un GLP-1 que por el cáncer de páncreas, el GLP-1 causa cáncer de páncreas. La obesidad, la mala dieta, los malos hábitos causan cáncer de páncreas. ¿Okay? Pues causan no, son factores de riesgo. Entonces, en cáncer no ha sido tan clara tampoco la evidencia de que prevenga en sí el cáncer, pero los mecanismos de disminución de la inflamación, los mecanismos de disminución del hígado graso en pacientes que no son alcohólicos, hay hígado graso por alcoholismo y hay hígado graso sin alcoholismo, que es por la dieta. En esos casos, si haces las cosas bien, si lo utilizas como una herramienta y cambias tu estilo de vida, estos medicamentos son súper poderosos. ¿Y esto tiene que ser cíclico? Es decir, ¿durante cuánto tiempo es lo recomendable hacer uso de esto? Porque me imagino que hay un punto de fin, ¿no? O sea, de que ya no necesito este medicamento o ¿cuál es la realidad? Mira, mucha gente dice, ay, es que estos son medicamentos nuevos. Estos no son medicamentos nuevos, son medicamentos... El primer GLP-1 salió hace más de 20 años, que era una inyección 2 veces al día. Después evolucionó a una inyección 1 vez al día. Después evolucionó al Ozempic, que es una inyección a la semana. Ahora tenemos Mounjaro y Zepbound, que es como 2 hormonas.
sale en el 2027, que ya la están vendiendo supuestamente, pero todavía no ha salido al mercado. En el 2027 sale la que es el agonista triple, que es el famoso retatrutide, que está en este momento en fase 3 de investigación. ¿Qué hace eso, perdona? Va a ser el que te dije, GLP-1, GIP, más glucagón, y parece que evita mucho la pérdida muscular. Oh, wow. Y la pérdida de peso es muy grande. Claro. Lo que encuentro un problema, porque si la gente en este momento que no la necesita tanto está tomando retatrutide, estoy viendo como muchos influencers. Primero que todo, estos péptidos vienen de la China y todo el mundo con el COVID que les dio miedo de la China, que un virus chino, pero cuando es el momento de inyectarse cualquier cosa, ahí sí no les da miedo de nada que venga de China, ¿cierto? Pero estoy viendo ves gente muy musculosa en los huesos, como si tuvieran cáncer, que se les empieza a desgastar como esta parte de acá temporal. Toda esa gente está en retatrutide sin necesitarlo, o sea, la pérdida de peso es bien, bien significativa. No te sabes qué te estás inyectando, no ha salido todavía al mercado. Es como comprar una cartera china que no ha salido todavía en la colección de Chanel, no sé. Qué bueno. Sí, es exactamente lo que están haciendo. Okay. Entonces, todos estos medicamentos llevan ya muchos, muchos años de investigación. Antes de que un medicamento salga al mercado legítimo de farmacia, ha tenido que estar muchos años en investigación. Y son diseñados para enfermedades crónicas, es decir, son diseñados para tomarlos a largo plazo. En este momento los datos llevan, creo que más de 5 años todavía sin ningún efecto adverso a largo plazo. Entonces, cuando dicen, no es que no se conocen los efectos a largo plazo, sí se conocen porque estos medicamentos han existido por muchísimos años. Y cuando tienes esa parte de pérdida de peso y de adaptación metabólica, estos medicamentos ayudan a mitigar la adaptación metabólica, es decir, a sostener el peso que pierdes. Entonces, nunca los empiezo por menos de 2 años. Si alguien tiene que poder pagarlos por 2 años o cubiertos por el seguro, sabiendo que tienes que hacer cambios en el estilo de vida, que tienes que cambiar la forma como estás comiendo, tienes que aprender a tener esos hábitos, porque en el momento en que lo disminuyas o lo quites de tu vida, eso es lo que va a permanecer. Claro, tu estilo de vida. Tu estilo de vida. Y después de que pierdas el peso que vas a perder, que va a ser una pérdida de peso lenta, no más 20 kilos en un mes, no más 10 kilos en un mes, esto es lento, medio kilo, 1 kilo semanal, 2 kilos al mes, algo lento y sostenible. Cuando pierdas ese peso, debes permanecer en el medicamento por 1 año más, por lo menos, para contrarrestar esos efectos de la adaptación metabólica. Qué buen dato eso. Y lo que pasa, la verdad es que muchas mujeres, y en perimenopausia, por ejemplo, hay evidencia de que sirve, y las mujeres en general en los estudios clínicos han perdido mucho más peso que los hombres, porque las mujeres en general somos muy juiciosas y como muy consistentes y mucho más disciplinadas. No hay estudios aleatorizados ciegos en menopausia y GLP-1 específicamente. Los estudios han sido observacionales o siguen un grupo por tanto tiempo y han visto que GLP-1 más terapia de reemplazo hormonal pierden mucho más peso, o sea, es una buena combinación. Justo te iba a comentar esto, porque hay un estudio de Mayo Clinic, dicen, que afirma que combinar terapia hormonal con estos medicamentos, con GLP-1, podría potenciar la pérdida de peso. Sí. ¿Esto es sólido todavía? O sea, ¿es una sí. O sea, no es algo que digamos, no, es que tenemos demasiada evidencia científica para decir, sí, esto verdaderamente es lo que sucede, pero en la práctica se ve todo el tiempo. Es que es una combinación perfecta. Y cuando las mujeres hacen lo que deben hacer y hacen toda la construcción de su casa sólida, y le ponen a eso herramientas como la terapia hormonal, herramientas como el GLP-1, te cambia la vida. Ahora hablaremos también de la terapia hormonal. ¿Para quién definitivamente no recomendarías el GLP-1? No lo recomendaría para alguien que no esté dispuesto a hacer el trabajo duro, de aprender a cambiar el estilo de vida. Es que eso nadie te lo va a reemplazar, nadie te lo va a quitar. O sea, ese es número 1. Soy como, bueno, me tienes que demostrar
que quieres hacer un cambio en tu vida y yo te voy a ayudar. Pero eso de venir a inyectarse, porque te van a dar efectos secundarios, vas a terminar vomitando, vas a estar súper incómoda, pierdes el peso que no es, o sea, vas a perder músculo. Si no haces ejercicio y no comes bien, de lo que pierdas, 50% va a ser músculo y 50% va a ser grasa. O sea, no es así. Sí. Claro, imagínate para una mujer que está perdiendo masa muscular, Sí. está cuidado, o sea, tienes que ir por delante siempre con un estilo de vida adecuado. Exactamente. Perfecto. Vale, hablemos de la dieta. A ver, si hablamos de dieta, ¿cuáles son los 3 o 4 principios clave que siempre recomiendas a tus pacientes en general? Es decir, ¿qué tienen que cuidar, qué tienen que reforzar dentro de su dieta? Bueno, mira, te voy a hacer otro punto que Ok. mencionaste ahora que no lo respondí. Esas mujeres que dicen que no les está funcionando para perder peso. Siempre mi respuesta va a ser exactamente la misma. Si no estás perdiendo peso, es porque tu ingesta es exactamente igual a lo que estás gastando. O sea, no estás en un déficit calórico. El principio número 1 de la pérdida de peso es el déficit calórico. No estoy hablando de dietas de 1000 calorías, ni de 1200 calorías, ni morirse de hambre. Pero sí tienes que comer menos energía de la que estás gastando. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda sacar esa energía del parqueadero. Ok. O sea, toda esa energía está parqueada ahí en esos parqueaderos. Tienes que usar eso. Tienes todo lo que está usarlo, guardado. tienes que usar esa grasa visceral, tienes que usar esa grasa subcutánea, tienes que hacerlo. Y para eso, un déficit calórico moderado. ¿Qué puede significar eso? Ujú. O sea, las que no quieren hacer, dicen, no, lo más fácil posible, por favor, es no comer, quitar la comida ultraprocesada de tu vida, ¿ok? Quitar toda esa comida frita, tener control de las porciones, pero comer todo en moderación, siendo el principal, si estás en pérdida de peso, siendo el principal macronutriente la proteína. Muy bien. Sin decir que los carbohidratos y las grasas también se necesitan, todo en moderación. Muy bien. Si hablamos de la proteína, ¿qué porcentaje o cuánta proteína deberíamos consumir al día? La proteína es de 0.8 a 1. O sea, en general, 0.8 a 1.2 gramos por kilo por día. Ojo, gramos por kilo no de peso ideal, sino de peso de tu peso. De lo que tienes de lo ahora que mismo. tienes ahora mismo, ¿ok? Bueno, si haces muchísimo ejercicio y estás en un plan de ganancia muscular, puede que vaya un poco más alto, hasta 1.6, sin dañarte los riñones, siempre y cuando sea una dieta, una calidad de proteína buena, una dieta balanceada, no va a tener ningún efecto adverso porque se va a utilizar como se debe. Okay. El problema es cuando decimos proteína sin mirar nada más, empezamos a comer un montón de grasa saturada, dejamos de comer fibra, hacemos dieta keto, le cogemos fobia a los vegetales, no comemos fruta, o sea, no comes fibra, los granos son súper importantes, por ejemplo. Inflamación no es lo mismo que distensión, o sea, sí, porque tienen fibra, te van a distender un poco más, puede que no sea el sentimiento ideal y que no lo vayas a hacer antes de irte a una fiesta para un vestido, pero en el día a día como que tenemos que tener la aceptación de tal vez sentirnos un poquito distendidas para que pongamos esa fibra en nuestra vida. O sea, tú dices comer siempre variado y proteína, carbohidrato en medida. Bueno, carbohidratos, si hablamos de carbohidratos, ¿cuánto de carbohidrato podemos consumir? Bueno, eso va a depender. Entonces, sí. La manera más fácil de hacer un déficit calórico es cortando los adornos y disminuyendo las grasas. ¿Por qué? Porque la grasa tiene 2 veces más calorías que los carbohidratos y la proteína, pero no ocupan ningún espacio en el estómago. Y si comes extra grasa, no va a gastar nada de calorías haciendo el proceso de metabolismo y se va a ir y se va a acumular directamente en el tejido adiposo sin ningún problema. ¿Ok? Los carbohidratos gastas más o menos 15% del valor total del carbohidrato haciendo la digestión, después mandándola al hígado, después convirtiéndola en grasa y después se va y se acumula. En todo ese proceso se gasta más o menos 15%. La proteína gasta mucho más.
Entonces, primero se utiliza no solamente para músculos, sino para piel, para pelo, para tejidos, para diferentes cosas. Y después lo que sobra extra tiene que pasar por un proceso de conversión en el hígado y toma muchísimo más, entonces solamente un porcentaje muy pequeño se acumula como grasa. Entonces, si se van a pasar de las calorías, la mejor manera de pasarse es en proteína pura. ¿Ok? Perfecto, perfecto. De segundo, los carbohidratos, sabiendo que si estás haciendo ejercicio, esos carbohidratos no se van a convertir en grasa, esos carbohidratos se van a ir al músculo que te los prestó durante el ejercicio y se van a ir después para el hígado. El hígado tiene reservas de carbohidratos, por decirlo así. Se llama glucógeno. ¿El mejor carbohidrato que podemos tomar? Perdón. ¿El mejor carbohidrato que podemos consumir? El mejor carbohidrato es, si estás en un plan de pérdida de peso, carbohidratos complejos, es decir, carbohidratos con fibra. ¿Okay? ¿Cuáles son? Granos, quinoa, frutas, también. Vegetales, Okay. Quinoa, o sea, Batata, se fijan en la tabla nutricional. Okay. Acá, bueno, en Estados Unidos se utiliza mucho el bulgur, que es el tabule, como el trigo. Sí. Hay otro grano que se llama farro, que se parece mucho al arroz. Si te fijas en la tabla nutricional y ves más de 3 gramos de fibra por porción, tiene fibra. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. Si estás en un programa de pérdida de peso, te va a aumentar la saciedad, se va a retrasar el vaciamiento del estómago, te va a hacer sentir más llena, te va a disminuir los picos de insulina, etc. Si estás en un plan de ganancia de músculo, eres muy consistente, tienes un plan de carga progresiva, vas a tu gimnasio, carbohidratos simples, es decir, sin fibra, para antes y después del ejercicio. ¿Por qué? Porque antes y después del ejercicio vas a utilizar toda esa energía que viene del músculo del hígado, te están prestando los carbohidratos y después del ejercicio se los tienes que devolver. No puedes, es muy difícil ganar músculo sin comer carbohidratos, súper difícil. O sea, sí o sí lo tienes que considerar en tu dieta. Sí, vale, por eso es que el balance es todo. Perfecto. Y si hablamos de grasas, ¿qué grasas tú incluirías en un Grasas plato? saludables, nueces, aceitunas, bueno, aceite de oliva, aceite de coco. Perfecto. Grasas que no sean, prefiero yo proteína personal que no sea muy grasosa. Por ejemplo, la diferencia entre pierna de pollo y pechuga de pollo son 9 gramos de grasa que te puedes estar comiendo en unas nueces. Creemos que las grasas son muy importantes para la salud hormonal, lo son. Pero también si tienes grasa acumulada, esa grasa se va a utilizar para la salud hormonal y puedes comerte un mínimo de grasa. No se necesita en abundancia la grasa, porque esa grasa se acumula fácil, no te llena el estómago, no utiliza nada de calorías procesándose. Entonces todo en moderación, aunque sean saludables. Entonces si no te tienes que comer un aguacate entero, la porción es un cuarto de aguacate, son 50 calorías de grasa. Ok, fantástico. Bueno, si hacemos ahora sí, ya nos has compartido un poco la botica, yo le llamo, ¿no? El botiquín mínimo. ¿Cuáles serían como tus no negociables, si pudieras hacer una lista concreta? ¿Cuáles son los no negociables que funcionan, aunque tu vida sea un caos? Digo, porque sobre todo cuando hablamos de estos temas de mira, cuídate mejor, duerme más, no sé qué, ¿no? Que nos meten en una lista de tantas cosas que hacer, pero sin embargo en el día a día tenemos como vidas un poco caóticas, ¿no? Sí. Que no tenemos tiempo para levantarnos a las 6 de la mañana, ir a entrenar, ¿no? O sea, total. Que parece como que... No, si uno se pone a ver esos videos de influencers que dicen, ay, mi rutina de un día, uno dice, Dios mío, yo estoy en la nada, exacto, o sea, no puedo. O sea, sí. Y por eso es que a mí tampoco me gusta nunca compartir lo que como en un día, así me lo pidan, porque yo digo, no, es que mi realidad no es la realidad de ustedes. Yo no tengo 4 hijos, no tengo un trabajo en el que tengo que estar a las 7 de la mañana, o sea, la vida de cada persona es muy diferente. Entonces, lo ideal es que ustedes aprendan a comer, sepan, porque hay cálculos de cómo hacer, qué tanto comer, qué es lo que puedes comer, y de ahí aprendes a balancear tu vida alrededor de eso. Okay. O sea, es como, sí, va a costar trabajo, como poner todas las fichas juntas y al principio el cerebro no está acostumbrado, entonces te va a costar, pero una vez ya lo tengas, nadie te va a sacar de ahí. Entonces, ¿tus no negociables irían por alimentación, ejercicio? El primer no negociable de la vida para mí es el ejercicio. Okay. Es que te ayuda en todos los aspectos. O sea, cambiar la dieta es mucho más fácil
que empezar a hacer ejercicio. Yeah. Sí. Es verdad. El ejercicio te va a ayudar al estado del ánimo, te va a ayudar a la fuerza muscular. El ejercicio, tú liberas hormonas durante el ejercicio de peso, por ejemplo, que van directamente a la zona de la memoria en el cerebro. Entonces es preventivo de la enfermedad degenerativa cerebral, de la demencia, depresión, fuerza muscular, enfermedad metabólica, ánimo, o sea, todo. El ejercicio es todo. ¿Qué tipo de ejercicio? El más recomendable, ejercicio de fuerza, entiendo. Sí, y eso es otra cosa que yo siempre como que, o sea, si te digo lo que es ideal, es tan abrumador que dicen como, no, es que no soy capaz. Entonces, hay diferentes tipos de mujeres. Están las mujeres que no hacen nada, que tienen que empezar. Y ahí es lo más importante, el paso número 1 es el hábito. Okay. Tienes que tener el hábito. De hacer hueco en tu agenda algo, para hacer algo. Sí, algo. 5 minutos tienes, entonces empiezas, así sea. 5 minutos voy a empezar a trotar, o caminar en subida, o hacer lazo, o a saltar lazo, o hacer un poco de pesa, algo, lo que te guste. Primero el hábito, ok. Primero es el hábito. Ya después del hábito empiezas, ok, que el día de hoy sea mejor que el de ayer. Ya cuando si tienes algo, por ejemplo, visual que a mí me sirvió mucho, que siempre menciono este libro porque me encanta, se llama Hábitos Atómicos. Él dice tener algo visual. Cuando empecé a hacer meditación, lo empecé a hacer. Entonces, si tienes algo visual que empiezas a tachar los días que lo hiciste, miras hacia atrás y ves una cadena de un hábito que puede que el día a día no veas nada, pero de un momento a otro, por eso se llama hábitos atómicos, empiezas a sumar hábitos hasta que explota y ves mucho beneficio. Y no es un crecimiento lineal, o sea, no vas a amar el ejercicio al principio, no vas a querer levantarte, no. Al principio va a ser un esfuerzo, porque el cerebro quiere la comodidad y quedarse sentado y no hacer nada. Pero ya una vez tienes la parte visual de que estás haciendo algo todos los días, te empiezas a sentir mejor, ya dices, no, es que hoy me quiero acostar más temprano, no, es que quiero dejar de fumar porque no me gusta sentirme como corto de aire cuando hago ejercicio, o me siento mejor, mi digestión está mejor, mi sueño está mejor, vas a empezar a aumentar, y ya tengas ese hábito, ya entramos en materia de qué es. Yo siempre digo, es muy importante cuando vayas a un gimnasio tener un plan. Ahora con inteligencia artificial, okay. No como, a ver qué me provoca hacer. A ver qué máquina está libre. Sí, porque es como si quisieras aprender un idioma, pero estudiaras un idioma diferente todos los días. O sea, no aprendes nada. El músculo es así. Necesita el mismo estímulo, pero que se vaya avanzando a través del tiempo. Entonces, tener una buena rutina, un esquema de qué es lo que voy a hacer, así no me guste, porque lo que no nos gusta es exactamente lo que tenemos que ir a hacer. Okay. Diferencia es, no me gusta, me duele o creo que lo estoy haciendo mal, pero no me gusta no es una excusa. Entonces, ya sabes lo que vas a hacer, ya tienes tu plan, preparas tu día desde el día anterior, sabes qué te vas a poner, te levantas temprano o lo haces al final del día. No importa el cortisol, por favor, he oído gente diciendo que no quieren hacer ejercicio porque se les sube el cortisol. Es que se les va a subir el cortisol, se les va a subir el azúcar. Si se ponen un sensor de glucosa y se van a hacer una clase de CrossFit, se les va a subir el azúcar a 180, 200, pero está bien porque vuelve y baja. O sea, son hormonas buenas de estrés bueno, es un estrés bueno. Claro. ¿Ok? No, preocúpate más bien del ambiente tóxico en el que estás. Exacto. El ambiente tóxico es una clase de CrossFit sin mover los músculos que se está acumulando y se explota. Tiene que tener un outlet por algún lado. O sea, el estrés sale por algún lado. Entonces empiezan bruxismo o insomnio, o empiezas a tener, o sea, el famoso burnout, que llega un momento en que te enfermas del estrés, se te baja el sistema inmune, o sea, entonces también para todo esto el ejercicio ayuda, o sea, entonces tener un esquema, empezar poco a poco y esperar y no hacerlo por resultados físicos, eso es fundamental, porque no vas a ver resultados físicos en mucho tiempo, y está bien. Nadie te va a dar una medalla porque vayas un día al gimnasio. Y
pero la acumulación de todos esos hábitos es lo que va a hacer que un día digas, no puedo vivir sin hacer ejercicio, es fundamental para mi vida. Vale, y para ser luego ahora sí específicos, una vez que tengo ese hábito, ya voy al gimnasio, ya quiero, ya. Para las mujeres que están en esta etapa tan importante de su vida, ¿por cuál optarían si tienen varias opciones? Si tienen varias cosas, sí, hacer una mezcla de ejercicio de fuerza, perfecto, de, por decir algo, 3 sesiones a la semana, ya sea dependiendo del tiempo que tengas con un buen entrenador, acordar si es cuerpo completo o divido las sesiones en 2 sesiones de piernas y una de brazos, o sea, dependiendo, pero 3 sesiones de fuerza y 2 sesiones de trabajo cardiovascular para mejorar tu VO2 máximo. Okay. El VO2 máximo es el marcador de longevidad más como contundente que tenemos, que es la capacidad de tus células para consumir y procesar el oxígeno. ¿Ok? Se mide, te hacen como una prueba de esfuerzo, te ponen una máscara, corres, hay algunos monitores que ahora miden, dan como una aproximación al VO2 máximo, te dan tus zonas cardíacas y te dicen, en esta zona consumes más oxígeno porque consumes más carbohidratos y más grasa, la grasa es un poco más difícil y a partir de esto ya tu organismo ya no está consumiendo oxígeno, es puro trabajo anaeróbico, entonces te da como un buen entendimiento como de tu salud cardiovascular y de tu consumo de oxígeno. Mientras más alto sea tu VO2 máximo, mejor vas a vivir y más a largo tiempo. Wow. Entonces el VO2 máximo debe de ser un marcador que queremos mejorar. Ahora se habla mucho de longevidad y es que la longevidad no tiene por qué ser ni costosa, ni costarte millones de euros. Longevidad, la mejor herramienta que tenemos de longevidad es la membresía de un gimnasio. Así de sencillo. Esa es. Te voy a poner titular para sí, eso, ¿no? Es que es de verdad, es la mejor herramienta que tenemos. Ahí puedes ejercitar tu VO2 máximo, puedes hacer tus ejercicios de fuerza, puedes hacer estiramiento para la salud de las articulaciones, puedes sentarte a hacer un poco de respiración, si quieres agregarle a eso un poco de yoga. El yoga, no, bueno, muy importante, que ahora, sobre todo en las mujeres en perimenopausia, a todo el mundo le encanta el pilates. Y sí, el pilates es súper bueno para muchas cosas. Pero el pilates no te va a dar la masa muscular que necesitas, así se sienta muy, muy difícil. No te va a dar la masa muscular que necesitas, ni actúan las fibras musculares que vas a necesitar para mejorar la masa muscular y tener todo ese beneficio del ejercicio de peso. Ni la yoga, ¿ok? Ay, yo sé. Yo también fui yogi por años, y hacía 2 horas y media, me fascinaba y se mezclaban ejercicios que sí, o sea, te queman el músculo, claro. Pero que te quemen y te duelan no quiere decir que vaya a causar esa hipertrofia y que te vaya a mejorar la fuerza, que es lo que buscamos para longevidad. Entonces, que eso solamente se consigue con ejercicio de fuerza, pesas. Pesas, sí. Okay, y no tiene que ser muy pesado, empiezas con tener buena técnica, ya una vez tu técnica esté perfecta y no te duela nada, empiezas a aumentar el peso y se vuelve adictivo. ¿Y lo recomendarías igual para mujeres que en esta etapa sufren más de las articulaciones y tal? O sea, a nivel hormonal, ¿igual les vendría bien? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. O sea, siempre entonces inviertan, porque es una inversión, en un profesional que les enseñe una técnica perfecta. Claro. De, por ejemplo, una sentadilla, hacer peso, ejercicios compuestos son ejercicios que actúan en muchos grupos musculares al mismo tiempo. Siendo, por ejemplo, el ejercicio por excelencia, el peso muerto. Sistema nervioso central, o sea, desde el cerebro hasta la espalda, los brazos, las piernas, los glúteos, todo. Muchas mujeres dicen, no, es que me duele la columna. Lo están haciendo mal, porque a uno no le debe nunca doler la columna con ejercicios así, o una sentadilla, y le empiezas a poner peso. Hay como un grupo como de cinco ejercicios que son muy importantes. Las dominadas, por ejemplo. Para todo eso se necesita un poco más tal vez de técnica y estrategia, pero entonces inviertan en un profesional, en un entrenador personal que les enseñe, que les dé estructura y que para lo que puedan ustedes ver el progreso, porque no hay nada más ¿cómo se dice? Cuando
¿cómo se dice? O sea, no hay nada más gratificante, esa Sí. es la palabra que estaba buscando. No hay nada más gratificante de tu ver que puedes lograr hacer algo, que hiciste una sentadilla perfecta, que le vas subiendo peso, sentirte fuerte. No hay una sensación igual. Y eso solo lo alcanzas si estudias el mismo idioma todos los días. ¿Qué pasa? Que la gente se aburre. Entonces son, ay, no, la misma cosa, qué pereza. Pues sí, pero eso es lo que sirve. O sea, no hay de otra. Si haces una clase diferente todos los días, si haces, si llegas al gimnasio sin plan, lo único que estás haciendo es estudiando un idioma diferente todos los días. Perfecto, súper claro. Hablemos ahora sí de el elefante blanco de la sala, hablemos de la terapia hormonal. Se ha hablado mucho de la terapia hormonal aquí en el podcast y pues hay profesionales que son muy pro de la terapia hormonal, otros que no, o sea, como que... Entonces quiero encontrar un punto medio. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Para quién sí es esto? ¿Es ideal? ¿Y para quién hay que ser mucho más cautas o hay que mirar otros factores? Bueno, yo soy pro, yo siempre digo que las opiniones personales, la verdad es que no importan. Uno tiene que ser pro de la ciencia, porque todo en ciencia está escrito. Entonces, soy pro de sentirse mejor, soy pro de si tu menopausia, tu perimenopausia te están afectando tanto la vida y no tienes contraindicaciones, que es lo único que es la única razón por la cual una mujer no pueda tomar terapia hormonal, que tenga un cáncer activo que sea sensible a hormonas. Eso no quiere decir que las hormonas causen cáncer, simplemente quiere decir que una célula, por ejemplo, del seno, que tiene normalmente receptores de estrógeno y progesterona, está en cáncer, es positivo a receptores de estrógeno y progesterona, no puede tomar hormonas. Un sangrado vaginal que no se haya estudiado, trombosis activa, historia, por ejemplo, de un derrame cerebral o un infarto cerebral o un infarto del corazón. O sea, historia de trombosis es más que trombosis en donde quiera que sea, es otra contraindicación, muy poco probable, nadie te la va a dar. Enfermedad del hígado, pero no es hígado graso, es enfermedad del hígado, o sea, es cirrosis o enfermedad terminal del hígado, ¿ok? Si no tienes nada de estas contraindicaciones, eres candidata, pues, no solo candidata, sino eres candidata a una conversación de si la quisieras tomar o no, absolutamente, ¿ok? La ciencia ha sido muy clara, la terapia de reemplazo hormonal no causa cáncer, ¿ok? El estudio del 2002, que fue el Women's Health Initiative, que se hizo esa publicidad de que aumentaba en un 25% el cáncer de seno, eso ya ha sido súper reevaluado. El riesgo fue con la progesterona sintética, que se llama medroxiprogesterona, que tiene un componente de un esteroide no artificial, sintético, perdón, un esteroide sintético que aumenta como la replicación celular de las células del seno. Eso se llama medroxiprogesterona y ya no existe. El estrógeno siempre ha sido y una y otra vez protector. Las mujeres que toman estrógeno solo porque no tienen útero tienen menos incidencia de cáncer de seno que las que no toman. Wow. Sí. Entonces tenemos ese miedo epigenético a hormonas cáncer. No, las hormonas no dan cáncer. ¿Okay? Ese riesgo siempre se ha visto con la progesterona sintética. Y, querías Sí, hay la progesterona que utilizamos ahora, que es la progesterona micronizada, que es bioidéntica, que es exactamente la que tu cuerpo producía después de la ovulación. No, después del 2002 se pararon muchos estudios, pero los estudios que hay hasta ahora no han demostrado que la terapia de reemplazo hormonal, con las preparaciones que utilizamos hoy en día, bioidénticas, causen cáncer de seno. Entonces, si tu vida está un 8, si no la estás pasando bien, si estás sufriendo, eso ya solo es una indicación para tener una conversación acerca de tomar o no terapia de reemplazo hormonal. ¿A partir de qué edad podemos empezar con la terapia hormonal? O sea, muchos médicos empiezan en el momento de la menopausia, pero no hay que esperar a que una mujer no tenga ciclo hormonal.
ciclo menstrual, perdón, Sí. para empezar terapia de reemplazo hormonal. Las dosis son muy pequeñas, que es otra de los mitos, que creen que las dosis de terapia hormonal son unas dosis altísimas. No son dosis altísimas. En un ciclo menstrual normal, tu estrógeno llega más o menos a 300 para liberar el óvulo. En la perimenopausia, chequea si a veces están 1500, 1200, 2200. Imagínate eso subiendo y después bajando, los síntomas que te da. Sí, es terrible. Con la terapia de reemplazo hormonal queremos hacer un colchón que esté como siempre estimulando las células para que las fluctuaciones no sean tan dramáticas. Ok. El colchón es de 50 a 100, comparado con todo el estrógeno que has tenido durante toda tu vida, todo el estrógeno que tuviste durante el embarazo, todo el estrógeno que tuviste durante la perimenopausia, en esas fluctuaciones gigantes, es simplemente darte un poquito. Entonces, ¿qué son, o sea, a diferencia de lo que usualmente conocemos como terapia hormonal, qué son las bioidénticas? O sea, ¿de qué está hecho? Bioidéntico significa que es una hormona exactamente igual a la que tu cuerpo solía producir. Okay. Eso significa bioidéntico. Okay. Que haya médicos que la utilicen para vender sus propias formulaciones, que te las venden como si fuera especial para ti. No existe eso. Ah, no. Especial para ti lo puedes comprar por $8 en España, en la farmacia, un parche de estradiol, y por 10 euros o la progesterona. En vez de gastarte 500 euros en algo que es especial diseñado para ti, que te lo ponen con testosterona, Sí. con progesterona, todo junto. Primero que todo, la progesterona untada no es suficiente para proteger tu útero de los efectos del estrógeno. Tiene que ser sistémica, ya sea oral o vaginal. La testosterona tampoco se debe dar nunca mezclada, porque si pasa algo con la testosterona y tienes en la misma concentración el estrógeno, te No toca sabes, gastar claro. otros 500 euros Para regular tratando de eso. hacer eso. Entonces, mejor dar todas las hormonas por separado, es mucho más fácil. Ok, perfecto. Y el estradiol te lo combinan con estriol, que es un estrógeno mucho más débil, y el estrógeno principal que nos falta en la menopausia es el estradiol de los ovarios, es el estradiol. Tenemos 3 formas de estrógeno: Ok. estriol, estradiol y estrona. El estradiol es el principal y el más activo. Entonces, parchecito de estradiol, spray de estradiol, inclusive a veces también, si no hay nada más, pastilla tomada, progesterona tomada, progesterona vaginal, un Mirena también sirve. Y testosterona en ciertos casos, no en todos, untada, y estrógeno vaginal. Esos son las cuatro ventanas principales. Mismas contraindicaciones, pues como en general hormonal, si no las tienes, y si estás tomando, por ejemplo, si estás buscando fitoestrógenos, los fitoestrógenos, si te están funcionando, estás tomando estrógeno. Entonces, ¿por qué no tomar lo que está estudiado, lo que viene de una farmacia, lo que tiene control de calidad, lo que se puede medir bien en sangre, lo que se puede dosificar, en vez de empezar a gastar un montón de dinero en suplementos que no sabes qué te está sirviendo y qué no? Ok. Para todas aquellas mujeres que ya descartamos hace un momento, ¿no? Si pasaron por situaciones de cáncer o lo que decías de problemas del hígado, tal, ¿qué opción, o sea, y no son candidatas para la terapia hormonal, qué opciones tienen? Bueno, en Estados Unidos hay varias opciones. Hay, por ejemplo, una pastilla para los calores, se llama Viosa, no sé si la venden acá en Estados Unidos. Pero aquí en Europa, España. Perdón, en España, pero, o sea, existen ya como medicamentos para los calores. Estrógeno vaginal, si tienen problemas vaginales desde la perimenopausia, yo les digo, yo tengo 45 años y a mí semanal, ¡pum!, estrógeno vaginal, porque es como el skincare vaginal y lo puede tomar cualquier persona. Estriol vaginal, hay óvulos que son 2 veces a la semana, hay óvulos que son 1 vez a la semana. En Colombia venden uno divino que es 1 vez a la semana de larga duración, es buenísimo. Pueden tomar estriol, hay estriol vaginal, hay estradiol vaginal, hay estrógenos conjugados vaginales. Hay otro que se llama prasterona, que es DHA, que es otra hormona que se convierte en testosterona, que también sirve vaginal, que te lo pones todos los días. O sea, hay muchas opciones vaginales y hay mujeres que necesitan óvulo más crema por fuera, más los óvulos diarios de prasterona, porque el síndrome
que se llama síndrome genitourinario de la menopausia, es bien, bien severo en algunas ocasiones, bien, bien duro. Y para ellos es ideal Ideal el estradiol es que te vaginal. cambia la vida, sí, Oh, wow. te cambia la vida. A ver, hablemos para el público que a lo mejor es menos atendida, pero que existe muchísimo. Y de hecho, cuando hablamos de temas de menopausia, siempre salen este público que o ha sufrido o ha pasado por una histerectomía o entraron en una menopausia quirúrgica de golpe, ¿no? Sí. En edad muy temprana. Y encima, o sea, unas historias que nos cuentan las grandiosas espantosas. tremendas, ¿eh? O sea, mujeres Espantosas. súper jóvenes que no sufrían absolutamente de nada, entraron a quirófano y salieron con No, la- y nadie las prepara. Y nadie las O sea, prepara. Es he tremendo. leído, y yo a veces, o sea, de verdad que le digo, por favor, mándame tu email porque, o sea, pobre mujer, o sea, mujeres que les quitan los ovarios a los 30 años por una endometriosis severa y las dejan sin nada. Claro, no les Eso dicen, debería no de les ser prepara. como es lo mismo que te metan, no sé, que seas un prisionero de guerra, digo yo, porque nadie te prepara para lo que estás sufriendo. Las mujeres que tienen menopausia temprana, menopausia quirúrgica, sufren muchísimo más y tienen mayor riesgo de todo, cardiovascular, demencia, o sea, todo mal, y nadie las prepara. Esas mujeres que están tempranas tienen, es que no es una conversación de si sí o si no. Una mujer a la que le vayan a quitar, así sea un ovario, tiene que saber que puede que le llegue la menopausia más temprana. Una mujer a la que le hagan cualquier, por ejemplo, embarazo ectópico, te quitan una trompa, se meten en tu zona pélvica, todo eso puede afectar la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo a los ovarios y te puede adelantar la menopausia. Tienes que tener un plan de qué es lo que va a seguir con tu ginecólogo después de que te lo haga, porque si no es una atrocidad lo que le están haciendo a tu salud. Y esas mujeres, las mujeres de menopausia temprana, o sea, son mujeres a las que el cuerpo, los huesos necesitan un nivel alto de estrógeno. Tu cerebro, tu corazón necesitan unos niveles altos. Entonces eso no es que hay pastillitas, parchecito de la menor dosis, no, necesitan la dosis más alta del parche, necesitan dosis hormonales de los de una mujer de 30 años. Para que el cuerpo literalmente no se desgaste. ¿Hay alguna particularidad con ellas, o sea, a nivel, o sea, estoy hablando a nivel endocrinólogo o de riesgo que deban cuidar especialmente estas mujeres? Siempre, si es menopausia quirúrgica, o sea, los huesos son súper importantes, estás en riesgo de osteoporosis, estás en riesgo de enfermedad cardiovascular, las depresiones, enfermedades psiquiátricas son mucho más prevalentes porque te quitan toda esa hormona que es tan importante, como que no hay una fase de naturalización hacia los cambios cerebrales y todo lo que pasa, que ya es de una mujer de 50 años, todo te pasa mucho más temprano, entonces tienes más riesgo de todo. Eso es si es quirúrgico o menopausia temprana. Pero si tienes una falla ovárica prematura, que es menopausia temprana, sin cirugía, se considera algo autoinmune. Te tienen que revisar otras cosas autoinmunes. Por ejemplo, enfermedad de Addison, que es ataque autoinmune a tus glándulas suprarrenales, tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia suprarrenal, que es una enfermedad grave. Entonces siempre chequéense anticuerpos pues se llaman anticuerpos antiadrenales en inglés. Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune de la tiroides, diabetes tipo 1, yo siempre les hago todo el panel de anticuerpos para ver que no haya nada más, enfermedad celíaca también súper importante, o sea, anticuerpos transglutaminasa para el gluten, todas esas cosas son muy importantes evaluarlas si tienes una falla ovárica prematura y te tienen que tratar. Y una cosa muy importante en estas mujeres que pueden estar oyendo que sean más jóvenes, es que los anticonceptivos, que los han satanizado tanto, son una forma de terapia hormonal. Claro, Tienen claro. estrógeno, progesterona, puede que sea sintética de otra manera, pero
Muchas que les quitan su útero, les quitan sus ovarios y las ponen en terapia de reemplazo hormonal, perfecto, porque los anticonceptivos son dosis mucho más altas que la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia. Ah, qué curioso esto. Y no es que te dé un periodo, como dicen, el periodo falso y que el útero, no, o sea, sí, simplemente te están dando estrógeno y progesterona tomada todos los días. Ok, vale, perfecto. ¿A quiénes acuden estas mujeres que no tienen este tipo de información? ¿A qué tipo de profesional tienen que ir? Tienen que, o sea, a mí me gustaría decirte que endocrinólogo, pero no a todos los endocrinólogos les gusta. Yo siempre, o sea, me siento bien culpable, la verdad, porque cuando yo empecé mi práctica en Nueva York, cuando después de haberme graduado de endocrinóloga, trabajé 3 años en un hospital donde nunca vi menopausia. Después abrí mi propia práctica. ¿No lo viste? No, nadie te enseña. Cuando abrí mi práctica, a mí me llegaban muchas mujeres con los mismos síntomas y yo sabía que yo les iba a chequear las hormonas y todo les iba a salir bien. Y a mí me dolía hacer esa llamada porque yo decía, no puedo creer que yo no les pueda ofrecer a estas mujeres nada. Y me siento me acuerdo perfectamente de quienes me decían, pero ¿cómo así? Me siento terrible, mi estado del ánimo, lloro con facilidad, no soy yo, me levanto sudada. Ay, es que tus exámenes están perfectos. O sea, era espantoso hasta que lo viví en carne propia. Entonces ya cuando te toca vivir cosas en carne propia y empezó a pasar al mismo tiempo de que se abrió este boom de la perimenopausia y la menopausia, es cuando empiezas a leer. Entonces no es que yo tenga un fellowship o algo especializado en perimenopausia o menopausia, como que mi carrera lentamente se ha convertido en eso, de leer y de ver cuáles son los estudios y de tener experiencia después de manejar, bueno, cientos de pacientes con el mismo problema. Entonces no hay una especialidad que trate menopausia y perimenopausia. La especialidad es que busques médicos que sean éticos, es decir, que no te estén sacando cada peso vendiéndote un montón de suplementos, un montón de infusiones, un montón de cosas que no sirven, de planes de longevidad, de bienestar, el famoso wellness ahora, de, no sé, láseres vaginales, infusiones carísimas, que el NAD, cosas magistrales para ti. Eso no es solamente costoso, sino que no te va a servir porque no son cosas que son respaldadas por la ciencia. Entonces, lo mejor que hay que hacer es hablar, preguntar, por ejemplo, si tienen en los comentarios médicos que les haya ayudado en España, a los que puedan ver por telemedicina, que traten de una manera ética la perimenopausia y la menopausia, compártanlo con el mundo. Porque así esos médicos éticos que probablemente no están en redes, pero que lo tratan muy bien, te pueden ayudar. Entonces es hacer mucha investigación antes, porque hay ginecólogos que están muy de acuerdo y que son tienen mucha sabiduría, pues tienen mucha información acerca de la terapia de reemplazo hormonal, tratan menopausia sin miedo, sin tabúes, sin mitos, sin satanizaciones y sin venderte nada. Endocrinólogos también que lo hacen también de una manera muy ética. Hay médicos familiares internistas que ya están muy metidos porque la práctica misma los ha transformado. O sea, hay que buscar. Creo que estas comunidades son muy importantes porque le permiten a la gente decir qué médicos son los que te tratan, y ahora también hay muchos médicos en redes. Claro, que están haciendo divulgación y muy buena divulgación, o sea que hay que estar atentas y buscar, que siempre hay opciones. Exacto. No es fácil. No es fácil. Es una realidad, pero sí hay gente importante que está... en la vida es fácil, entonces se sacan su tiempo de hacer búsqueda, leer los comentarios. Pues por eso es que conversaciones como estas son tan importantes. Y que sepan que hay alternativas, hay soluciones. No tienes que sufrir en silencio, que eso
Ya se está 100%. trabajando en esto, o sea que eso es importante. Genial, Ana María, creo que hemos aprovechado muchísimo tu conocimiento aquí, sobre todo de una profesional que está en ese camino de estudiar esto en profundidad. Así que, si te parece, hacemos un ejercicio tipo el botiquín para cada sintomatología, porque te acuerdas que al principio dijimos a las grandiosas que escriban en comentarios cuál es aquel síntoma que no tienen o que no encuentran explicación, que más ahí lo tienen como, ¿y ahora qué hago con esto? Y encontremos alternativas, a ver si las hay. Yo te voy a lanzar ciertos síntomas que generalmente escucho dentro de la comunidad y tú dices a qué se puede deber en concreto y qué podemos accionar o cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Okay. Venga, hablemos. Sofocos, el típico, ¿no? Una mujer que en su mayoría sufre de temas de sofoco por las noches, ¿qué harías? El sofoco es de esos síntomas que es súper específico de la deficiencia de estrógeno o fluctuación de estrógeno, el termostato del cerebro se enloquece. Entonces, para el sofoco, de verdad que estradiol. Estradiol. Okay. El estrógeno les va a quitar los sofocos. En perimenopausia se puede dar y en menopausia. Perfecto. La niebla mental, a ver, yo sé que tú conceptual, quiero entender bien a qué en concreto te puedes referir a niebla mental, pero me refiero yo en lo particular a mujeres que son muy productivas, ejecutivas, brillantes, que de repente empiezan a notar que se olvidan las cosas, ¿no? Sí. Que pierden, no sé, el sentido de lo que estaban haciendo y eso les causa mucha frustración. Sí. Entonces, primero, saber que niebla mental no significa demencia ni Alzheimer. Okay, perfecto. Segundo, muy importante, es que se mejora más o menos 2 años después de la menopausia. Sí. El cerebro pasa por cambios anatómicos cuando estás en perimenopausia, es un cambio hormonal tan importante como la adolescencia. Hay áreas como que se atrofian, pero después el cerebro empieza otra vez como a adecuarse y 2 años después de la menopausia vuelve otra vez casi que a la normalidad. Genial. Entonces, muy importante. No se asusten, no es para siempre. No se asusten. ¿Qué pueden hacer? Dieta saludable con omega 3, si no consumen omega 3 pueden comprar suplementos de omega 3, buen sueño, buen manejo del estrés y ejercicio. Fenomenal, súper. Oxigenen. Sí, ¿no? Exacto, yo creo que tiene que ver mucho con oxigenar. Pues sí, también trabajar el cerebro, leer, o sea, todas esas cosas son como herramientas que hacen que el cerebro piense. Es todo, lamentablemente no es solo una sola cosa, es todo en conjunto. Y si fuman, hay que dejar de fumar. Okay. También para las mujeres con síntomas, con calores y con sofocos. Perfecto. Sí. Perfecto. Y con relación a los sofocos, ¿es verdad que disminuir el café ayuda a controlar los sofocos? Sí, o sea, todo como lo que te acelere puede empeorar pueden empeorar los sofocos. Pero cuando esos sofocos vienen o la sudoración nocturna, eso no hay nada que lo pare. También tener menor peso te va a hacer sentir menos los sofocos. Claro. Sí. Muy bien. Control de peso también es importante. Si hablamos del dolor articular, para aquellas personas que ya están buscando reumatólogo, ¿no? Porque están empezando a sentir que las articulaciones les está afectando, ¿por dónde irías? Muy importante es, primero que todo, descartar que no sea algo reumatológico, porque entra la edad donde también es muy prevalente la artritis reumatoidea, lupus y todas las cosas. Entonces, una vez el reumatólogo te dé luz verde y te diga ya empezamos, puede que sea síndrome musculoesquelético de la menopausia, que es que por el cambio del estrógeno es una droga antiinflamatoria, empieza a haber más factores de inflamación y se convierte en por ejemplo, tendinopatía trocantérica, que es que a las mujeres les empieza a doler la parte del lado de la cadera, no se pueden acostar de lado, o sea, es manejo integral, sí. Buscar a alguien, un fisioterapeuta o algo, se llama tendinopatía trocantérica. La otra que da mucho es el hombro congelado. También buscar, o sea, hay rehabilitación, ejercicios y para el síndrome musculoesquelético de la menopausia y los dolores articulares que son como un día la rodilla, otro día todo eso, o sea, tienen que tener actividad física, tienen que fortalecer esos músculos. Y la terapia de reemplazo hormonal ayuda, pero es de esos síntomas que se toma mucho más tiempo en recuperarse. Sí. Y tal vez puede que requiera una dosis mucho más alta.
El condroitin sulfato y la glucosamina, y eso lo sé porque estudié geriatría antes de endocrinología, es placebo puro. ¿Qué? Sí. O sea, no funciona. No, o sea, los estudios son muy, muy, muy guiados al placebo. Sí. Pero si les sirve, Claro. adelante, no les va a hacer daño. Pues. No les digas, ¿no? Sí. No les digas para que les sirva, de verdad. Sí. Bien, si hablamos de las palpitaciones, esa ansiedad, ¿no? Que aparece igual como de repente, ¿no? Que sufro esa ansiedad sin motivo aparente, ¿qué dirías que se puede hacer? Las palpitaciones, estrógeno. Cuando empiezan las fluctuaciones, el estrógeno hace, nosotros tenemos un sistema eléctrico en el corazón y el estrógeno es como inhibitorio de ese estímulo constante. Entonces te empiezas a dar palpitaciones. Muchas mujeres terminan donde el cardiólogo haciéndose holters y todo. O sea, no quiero volver a ser repetitiva, pero el estrógeno les va a ayudar. Fenomenal. Sí. Bueno. Y también, obviamente, tener buena capacidad cardiovascular, un buen VO2, como tener buena actividad física, va a hacer que ustedes tengan una mejor frecuencia cardíaca. O sea, si fuman y si no son si tienen enfermedad metabólica y no hacen ejercicio aeróbico, la frecuencia cardíaca va a estar mucho más alta porque están como, o sea, decondition, o sea, no tienen como acondicionamiento físico y eso hace que la frecuencia de por sí de base sea más alta y que las afecte más las palpitaciones. Ok. Si pudieras dejar ahora sí que un mensaje para todas las grandiosas, para, ¿no? Como compartir quizás un principio fundamental que deben integrar en su vida a partir de esta etapa, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo empezar a vivir esta etapa de la perimenopausia, la menopausia? La pregunta que les dejaría sería, ¿cómo van a construir su casa? Es todo acerca de la construcción de la casa. Es inevitable. O sea, los cambios hormonales son inevitables. La menopausia va a ser inevitable. Todas las mujeres, sin excepción de ninguna, vamos a pasar por ella. Qué tan dura sea o qué tan bien preparada estés va a depender de qué tan fuerte construyas esa casa con tus hábitos del día a día. Es algo que es inevitable, lo tienen que hacer, tienen que dejar de fumar, tienen que empezar a hacer ejercicio, tienen que enfocarse más en su nutrición, tienen que enfocarse más en su sueño. O sea, son cosas que nadie va a hacer por ti, que tienes que hacer inevitablemente para que tu vida no necesariamente cambie hormonalmente, pero para que esta etapa sea llevadera. Es indiscutible lo más importante. Para una mujer que está como ya pasado los 50 a lo mejor, ¿no? Y dice, es que todo esto que me ha hablado para mí ya es un poco tarde a lo mejor. No, nunca es tarde. Ani, tú como endocrinóloga, o sea, ¿qué tan cierto es esto, no? Que muchas mujeres, porque tienen más edad, creen que ya no pueden hacer ese cambio. O sea, muchas mujeres, muchas pacientes mías me mandan fotos de antes y después y me dicen, me cambió la vida, me siento más fuerte que nunca, mejor que nunca, porque también es una etapa en la que a las mujeres ya no nos importa el qué dirán. Muchas profesionales o tienen ya su familia, ya tienen sus cosas definidas, ya saben lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, tener una buena base y sentirse bien es libertad pura. Es libertad pura. Entonces, es a cualquier edad. Y tengo mujeres de 65, 68 años que empezaron hace un año y ya ahora, o sea, es que las veo porque muchas, pues vivo en Miami, hago telemedicina, pero con muchas me veo como en el día a día y se ven, es que si te pudiera mostrar, se ven espectaculares. Wow. O sea, todas, tanto que son como la persona que la de 30 aspira a ser. Yo me quiero ver igual de fuerte que tú cuando tenga 65 años, cuando tenga 70. Y no empezaron siempre, y no fueron siempre delgadas, y no fueron siempre atléticas, nunca. Se puede empezar a cualquier edad. Determinación será la clave, ¿no? Mucho que dicen, ay no, es que músculo yo ya no, es que yo soy de baja masa muscular, eso no es disculpa. Es que la menopausia no puede hacer músculo, no es disculpa. Es que la testosterona está baja, no es disculpa. Porque una mujer que le quitan los ovarios porque tiene cáncer de seno o que tiene menopausia y cáncer de seno y no puede tomar hormonas, se aferra al estilo de vida como si fuera la única herramienta que tienen para vivir
y esas mujeres tienen cero síntomas, cero síntomas. Se sienten súper bien, las ves fuertes. No, yo nunca he tomado nada. O sea que sí es muy importante el estrógeno, la progesterona y todo esto, pero si no lo puedes tomar, no es un impedimento para que hagas los cambios. Esa va a ser, es que es la base de todo. Muchísimas gracias, Ana María. He disfrutado muchísimo de esta conversación. Ha sido como muy inspirador también, lo he notado, para las mujeres que te van a escuchar. Estoy segura que va a ser como ese punto de arranque de decir, ahora sí lo quiero hacer. Así No, que... es que si, pues, por ejemplo, yo nunca en mi vida fui atlética, nunca hice nada, nunca competí en nada, siempre fui la niña gordita de la que todo el mundo se burlaba, Miss Piggy para arriba, o sea, horrible. Y a mis 45 años dije, voy a hacer algo que nunca he hecho, y me preparé para una competencia de powerlifting, que es un deporte masculino, donde ves unas mujeres gigantes, que hacen un montón de peso, y me preparé por 6 meses y lo logré, y gané en mi categoría. Entonces yo digo, si yo lo puedo hacer, que no tenía preparación, que no sabía, lo puede hacer cualquiera, es que lo puede hacer cualquiera. Y por eso te digo, esa sensación de sentirse fuerte, la más fuerte de tu categoría, no hay nada que se compare a eso, no hay nada. Entonces, muchas gracias por haberme dado este espacio de compartir todo esto. No, me fascina hablar. Entonces, gracias, perfecto. no, a ti las gracias. Y la última, que no te he hecho la pregunta, pero siempre hago esta al final, ¿qué es para ti vivir a lo grande? Vivir a lo grande es, no sé, poder hacer todas las cosas que siempre pensé que nunca había podido hacer, y que ya me doy cuenta que no hay un límite de edad, que no hay un límite, que todo es mental, todo lo podemos lograr. Gracias, Ana María. Para las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en redes, tengo un canal de YouTube. Sí, maravilloso, por cierto, o sea, súper práctico. Tienen que verla. Tengo redes, o sea, TikTok, Dr. Ana Causel, Instagram, Dr. Ana Causel, YouTube, Doctora Ana Causel, mi página, doctoranacausel.com. No hay donde perderse, mi nombre, no hay donde perderse. Soy lo suficientemente narcisa para que mi nombre esté en todas partes. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y espero tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mariana, a ti. Y a ti que te has quedado hasta el final, por favor, deja en los comentarios cuál va a ser el primer cambio que vas a hacer a partir de hoy para tener más vitalidad, más fuerza, para sentirse, como ha dicho Ana María, al final del día, que puedes vivir también a lo grande. Déjalo en los comentarios, que me encantará leerte. Y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, no hay más. Nos vemos en una próxima. Adiós. Perfecto. Ay, me encantó.